Bueno, como puedes ver en la diapositiva que estoy proyectando, vamos a hablar acerca de los aspectos que fundamentan la peruanidad. Ya, hoy vamos a conocer ciertos conceptos que son cotidianos en cuanto a su uso en nuestra vida diaria. Como por ejemplo, hoy vamos a aprender lo que viene a ser nación, lo que viene a ser patria, vamos a poder diferenciar cuándo utilizar nación y cuándo patria, vamos a conocer lo que es la nacionalidad, ¿ya? Y vamos a saber diferenciarlo de lo que viene a ser la ciudadanía. Vamos a hablar también acerca de la identidad nacional, ¿ya? Y todos los aspectos, ¿no? Que justamente engloban este tema de identidad. Ya, chicos, entonces les voy a pedir bastante atención y siempre si tienes alguna participación, con confianza puedas formular tus preguntas, ¿ya? Muy bien, empezamos entonces. Aspectos que fundamentan la peruanidad. Empezamos por el tema de nación. ¿Qué viene a ser nación? Mira, la nación está conformado por un conjunto de personas que comparten ciertos elementos, ciertos vínculos, se podría decir. ¿Qué elementos hacen que un conjunto de personas se conviertan en una nación? Por ejemplo, cuando ese conjunto de personas comparten tradiciones, comparten conciencia y además ideales, se dice que están formando una nación. Estos tres elementos son los que constituyen, los que forman una nación. ¿Ya? Entonces, si un conjunto de personas comparten simplemente estos tres elementos, están formando lo que viene a ser la nación, ¿ya? Todos los demás aspectos, como territorio, religión, unidad étnica, unidad idiomática, etcétera, son elementos secundarios. ¿Qué quiere decir? Que no son indispensables para la existencia de una nación. Basta solamente que ese conjunto de personas compartan estos tres elementos para que se diga que están formando una nación, ¿ya? Entonces, mira, cuando hables de nación, y varias veces ya lo han preguntado en exámenes de admisión, tú tienes que saber diferenciar entre los elementos fundamentales y los elementos secundarios. Elemento fundamental, como te decía, es aquel que resulta ser indispensable para la existencia de una nación. Sin estos elementos no hay nación, ¿ya? Y elementos secundarios son aquellos que no son indispensables. Sin ellos igual podría existir una nación, ¿ya? Entonces hay que aprender a diferenciar entre elementos fundamentales y secundarios. ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Tenemos, por ejemplo, la conciencia nacional, las tradiciones históricas y los ideales en común. Esos tres son considerados elementos fundamentales. ¿Qué viene a ser conciencia nacional? La conciencia nacional es un modo de sentir, de pensar que comparte un grupo de personas, ya que van a determinar tanto las virtudes como los defectos de esa agrupación de seres humanos. Ya, entonces tú, por ejemplo, en el lugar donde vives y con las personas con las cuales has formado una nación, ¿no? Tienes ciertas virtudes y también tienes ciertos defectos, ya que son similares entre las personas que lo conforman. Ya, cuando te vas a otro lugar, entonces tú también puedes determinar y puedes diferenciar con las virtudes y defectos que puedas tener. ¿Cuántas veces hemos viajado a otro lugar? Ya hemos visto y hemos compartido con otras personas ajenas o distintas al grupo cotidiano de personas con las cuales nosotros convivimos, a quienes llamamos nación. Y hemos podido detectar qué virtudes tienen. Hemos visitado un lugar X y al regresar hemos dicho, esas personas de ese lugar, qué amables son, buena gente, te atienden bien, me han recibido con los brazos abiertos, etcétera. También podrías diferenciar sus defectos. Ese grupo de personas del lugar X que visité, ¿no? Son un poquito envidiosas, son muy fiesteros, no sé, ciertos defectos que puedas detectar. Entonces, a esas virtudes y a esos defectos se le llama conciencia nacional, ¿ya? Otro elemento fundamental, las tradiciones históricas, ¿ya? ¿Qué cosa es una tradición? De esto estábamos hablando la semana pasada. Una tradición es la repetición de ciertos actos en el tiempo, ¿ya? Es la comunicación de ciertos actos o ciertos hechos históricos en el tiempo. ¿Por qué se dice que son históricas? En este caso, porque pasan de generación en generación. Esta repetición de actos se van dando pues de generación en generación. Tus abuelos lo practicaban, tu papá lo practica y tú también lo haces. ¿Ya? Entonces, es una tradición histórica, ¿ya? La comunicación de generación en generación de ciertos hechos históricos. Eso viene a ser tradición histórica, ¿ya? Y es un elemento fundamental que comparte una nación. Entonces, mira, ve, virtudes, defectos y ciertos actos que se repiten en el tiempo son elementos fundamentales que tiene la nación.
Y por último, como elemento fundamental, tenemos a los ideales en común. ¿Qué cosa es un ideal? Un ideal es un objetivo, una meta, ya que una aspiración que puedes o que buscas alcanzar en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes se han matriculado a esta institución prestigiosa que se llama Numeral K. Me imagino que tienen objetivos, aspiraciones, metas. ¿Ya? Entonces, el conjunto de personas que forman una nación, igual, también comparten ideales comunes, tienen similares objetivos, tienen similares aspiraciones. No digo iguales, digo similares. Ya persiguen lo mismo la mayoría de las personas. Por ejemplo, ¿no? En cierto lugar que está conformado por cierto grupo de personas que forman una nación, se dedican todos a la ganadería, todos a la agricultura. Ya entonces buscan incrementar más su ganado, el crecimiento y reproducción de su ganado, buscan una mejor cosecha, etcétera. Esos son sus ideales. Y ese conjunto de personas que forman esa nación persiguen eso. Tienen similares objetivos, similares, se dedican a lo mismo. Ya a eso me refiero. Ya entonces, esos tres vienen a ser los elementos fundamentales que tiene una nación. Recuerda, conciencia nacional, tradiciones históricas y los ideales en común. Ya son considerados elementos fundamentales de una nación. Hasta ahí, ¿está todo claro, chicos? ¿Alguna duda, alguna consulta? Sí, profe. Ya, solamente un alumno creo que está en clases, los demás creo que no están. Sí, profe, todo claro. Sí, Todo profesor. bien, Todo profesor. claro. Todo claro, profesor. Ya, muy bien. Entonces, a estas alturas de la clase, nosotros ya podemos identificar cuáles son los elementos fundamentales que tiene una nación, ¿ya? Y varias veces han preguntado esto en exámenes, ¿no? Tipo admisión o exámenes de admisión en sí. ¿Ya? Identifique los elementos fundamentales de una nación o los elementos indispensables de una nación, también lo han podido llamar. ¿Ya? Entonces, ya sabes, pues, ¿no? Conciencia nacional, tradiciones históricas y además los ideales en común vienen a constituirse elementos fundamentales de una nación. También le dicen elementos primarios, ¿ya? O esenciales, como quieras. Ahora, los elementos secundarios, como te decía, estos elementos secundarios no son indispensables, pues, o sea, si no existe, igual puede formarse una nación, ¿ya? Dentro de los elementos secundarios, por ejemplo, tenemos al territorio, entendiéndose por territorio a una extensión de tierra, a un área geográfica donde convive ese grupo de personas, ya donde alternativamente puede convivir ese grupo de personas. Digo alternativamente porque no es indispensable. Puede haber nación de personas que convivan en diferentes lugares, pero tan solo por compartir conciencia, tradiciones e ideales están formando una nación. Entonces yo les pregunto, para que exista una nación, ¿será indispensable el territorio? No, profesor. No, profe. No, profe. Entonces, No, profesor. ¿puede existir nación sin territorio? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Claro que sí. ¿Y ustedes conocen alguna nación que no comparta territorio? ¿En la actualidad conocen alguna nación que no comparta territorio? Por ejemplo, la nación judía. Los judíos están dispersos en el mundo, pero son una nación. ¿Por qué son nación? Muy bien, los judíos. Ya muy bien, Palacios López, su nombre no sale bien. Ya, los judíos están dispersos en el mundo. Hay judíos en el Perú, judíos en Europa, judíos en Asia, dispersos, pero son una nación. ¿Por qué? Porque los judíos comparten conciencia nacional, tienen similares virtudes y defectos. ¿Qué virtudes, por ejemplo, profesor, puedes resaltar de los judíos? Son bastante ahorradores, son metódicos en cuanto al gasto de dinero. Y defectos, son tacaños. Ya, paradójicamente, ¿no? Son bastante ahorradores, pero tacaños a la vez. ¿Ya? ¿Qué tradiciones también comparten los judíos? ¿Qué tradición, por ejemplo, tienen su iniciación? La circuncisión, el bar mitzvah, que son tradiciones, ¿no? Propias de la nación judía. ¿Ya? ¿Y qué ideales persiguen los judíos? Ideales acumular dinero. La mayoría de los judíos en el mundo son millonarios.
¿no? Son empresarios, se dedican a generar negocios, tienen multinacionales, etcétera, ¿no? Y son millonarios por eso, por esa ideología, en este caso, en cuanto a la acumulación de riqueza. Ya, entonces tienen ideales en común los judíos. Eso les hace nación. No les hace nación a los judíos que vivan en el mismo lugar. No es que exista un mismo lugar donde todos estén aglomerados, todos los judíos. Ya, entonces el territorio viene a ser un elemento secundario. Claro, los gitanos también, ¿no? Los gitanos que son errantes, ¿no? Van de lugar en lugar, no están en el mismo lugar. ¿Qué les hace nación? Les hace nación en este caso, ya que comparten esos elementos principales o fundamentales. ¿Ya, Stephanie? Muy bien, buen ejemplo que has dado. Ya, entonces, son tres los elementos fundamentales que hemos hablado, y hablando de los elementos secundarios, ya sabes que el territorio viene a ser un elemento secundario. Ya, no confundas nación con Estado. ¿Ya? El Estado es la organización de una nación o de un conjunto de naciones a través de una constitución política. ¿Ya? En determinado momento, esa nación de personas que conviven de una manera informal, ya se organizan, ¿no? Y se brindan a sí mismos una constitución política. Ya hay naciones, ¿no? Que comparten un territorio, ¿ya? Y esa nación se da una constitución y se convierte en un Estado. ¿Ya? Entonces, para que exista Estado, sí es necesario el territorio, es indispensable el territorio. No puede existir un Estado sin territorio, en otras palabras. ¿Ya, chicos? Entonces, hay naciones que son nación porque comparten esos tres elementos fundamentales. No les interesa vivir en el mismo lugar. Es una nación sin territorio. Pero hay naciones que sí viven en el mismo lugar. La nación Huanca, la nación Chanca, son naciones que tienen un territorio. Y esas naciones ya en determinado momento se organizan, se brindan una constitución. ¿Y en qué cosa se convierten? Se convierten en un Estado. Entonces, ya hemos determinado, hemos dicho, para la existencia de una nación, ¿es indispensable el territorio? No, no es indispensable. Pero para la existencia de un Estado, ¿es necesario el territorio? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero. Claro, no puede haber Estado sin territorio. Eso es imposible. Un elemento fundamental que tiene el Estado es el territorio. Pero mira, para la nación, sí, es secundario. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es primero, la nación o el Estado? ¿La nación? Así. Claro, primero, la agrupación de personas, la organización de personas se da en una nación. Y después una formalidad a través de una constitución se convierte en el Estado. Entonces, la nación es anterior al Estado. ¿Ya? Eso también resalta, por favor, respecto a esta diferencia. ¿Ya? Otro elemento secundario que tiene la nación, ¿ya? Es la unidad étnica. ¿Qué cosa es una etnia? Ya la semana pasada también estábamos hablando de esto. La etnia es la afinidad racial que comparte un conjunto de personas. Sin embargo, para la existencia de una nación no es indispensable, es secundario. No se requiere para que sean nación que todos tengan la misma raza, que todos sean morenitos, que todos sean trigueños, no sé, no es indispensable, es un elemento secundario. Puede haber nación de personas que tengan distintas características raciales. Puede haber una nación de personas que sean rubios, ojos verdes, otros que sean morenitos, otros que sean trigueños, etcétera. Ya, entonces no es indispensable, no es fundamental que las personas que van a formar una nación tengan unidad étnica, ¿ya? Y otro elemento secundario de la nación, la unidad idiomática. No es indispensable para que sean una nación que todos hablen el mismo idioma. Ya puede haber nación de personas que hablen diferentes idiomas. Ya no va a ser que sea una nación que todos estén hablando o practiquen el mismo idioma. Ya es un elemento secundario, la unidad idiomática. ¿Ya, chicos? Entonces, ya estamos en capacidad de nosotros poder diferenciar cuáles son elementos fundamentales o indispensables de los elementos secundarios que tiene una nación. ¿Ya? Hasta ahí está claro, jóvenes. ¿Alguna duda, alguna consulta? Todo claro. No, profe. A ver, yo voy a preguntar, ya que no están muy participativos el día de hoy. Al azar. Hay algunos que todavía siguen ingresando. A ver, ¿está presente Cristian Gabriel? Cristian Gabriel Paucar.
Presente. ¿Está claro, hijo, lo que acabo de explicar? Sí, profesor, está claro. Ya, a ver, explícanos, ¿qué cosa es conciencia nacional? La conciencia nacional se refiere al sentir, al pensar, al expresar sus ideas de un determinado grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, como usted había dado el ejemplo que, digamos, un determinado grupo de personas que habíamos visitado un lugar son, ¿no? Digamos, un poco más amables, de otro determinado grupo un poco envidiosos, algo así, ¿no? Claro, eso se llama virtudes o defectos, ¿no? Pueden tener ese grupo de personas que forman una nación. Muy bien, Gabriel, eso es conciencia nacional. A ver, una más para continuar. A ver, una señorita, a ver. Caroli Chuquicayata Canales, ¿está presente? La señorita Caroli. Buenos días, Caroli. A ver, ¿está claro primero, Caroli? ¿Tienes alguna duda? ¿Está claro lo que acabo de explicar? Todo claro, muy bien. ¿Cuál es la principal diferencia entre nación y Estado? ¿Cuál es la principal diferencia? Hay muchas diferencias entre nación y Estado, pero ¿cuál es la principal diferencia que hablé dentro de esta diapositiva? Con una sola palabra me puedes contestar. Ya, está bien, y claro, esa es la definición, ¿no? De lo que viene a ser nación. Pero ¿cuál es la diferencia con el Estado? Su principal diferencia. Profe, creo que en el estado está reglamentado por alguna ley y en la nación no está reglamentado. Ya, muy bien. Sí, buena diferencia. Para que exista Estado necesita constitución, para la nación no es necesario una constitución. Ahí lo ha contestado Stephanie. ¿Ya? El territorio. El territorio también. El Claro. territorio. Ujú. Para que exista una nación no es indispensable un No es territorio. indispensable. Claro, en cambio, para que exista un Estado, sí es Sí. necesario. Es un requisito indispensable que tenga territorio. Sin territorio no puede haber Estado. ¿Ya? Entonces, Caroli, esa es la principal diferencia. ¿Ya? Muy bien. Por último, dentro de lo que viene a ser nación, hablemos del nacionalismo. ¿Qué es nacionalismo? Es el apego especial a la propia nación y a todo cuanto le pertenece. ¿Ya? El nacionalismo es valorar y revalorar todo lo que pertenece a tu nación. Ya, como te decía, ¿no? La nación tiene tradiciones, tiene ideales, conciencia. Entonces, valorar, respetar, ¿no? Todo lo que pertenece a esa nación, esos elementos fundamentales que tiene tu nación, a eso se llama el nacionalismo. Tú, por ejemplo, cada año tienes costumbres, tienes tradiciones y lo revaloras, lo practicas, estás ejerciendo nacionalismo. Cuando no había restricciones sociales, todos los julios se celebraba Santiago. Ese es un ejemplo de nacionalismo. ¿No? ¿Por qué? Porque Santiago es parte de tu nación y al practicarlo, entonces, estás ejerciendo esta actitud llamada nacionalismo. ¿Ya? Preferir lo que pertenece a ese conjunto de personas, lo que ha nacido, lo que ha surgido, lo que se ha originado en ese conjunto de personas llamada nación, preferir sobre otras cosas, a eso se llama nacionalismo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? La semana pasada hablábamos de las posiciones o actitudes que una persona puede tener frente a la diversidad cultural. Te decía, ¿no? Que hay personas etnocentristas, hay personas relativistas culturales o hay personas interculturalistas. ¿En cuál de ellos se forma o se genera más nacionalismo? ¿Quién me puede decir? ¿Etnocentrista? Etnocentristas. En la actitud etnocentrista. Ya, en esta actitud, pues no, te decía, las personas creen que su cultura o lo que pertenece a su cultura es superior, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están revalorando, están primero valorando lo que pertenece a ese conjunto de personas llamado nación. ¿Ya? Pero lo malo, de cierta manera, del etnocentrismo es que rechazan, e incluso llegan a atacar a lo que no pertenece a su nación. Yo te decía justo, el etnocentrista es una persona nacionalista, y eso es bueno, pero cuando se exagera ya empieza a generar ciertas distorsiones sociales, como por ejemplo la xenofobia.
Ya dice, no, mi cultura es superior, y todo lo foráneo, lo extranjero, empiezan a rechazarlo y a atacarlo. Ya dice, yo soy superior, y empiezan a partir de esta posición a atacar. ¿Ya? Nacionalismo y nacionalista es igual, no, no necesariamente. Nacionalismo ya hemos dicho, ¿no? Que es la filosofía, es la ideología en la cual tú prefieres lo que pertenece a tu nación. Y nacionalista es la persona que practica el nacionalismo. Ya no, no necesariamente es pues el significado igual. ¿Ya? Tienen que ver con la nación, sí. Ya, pero en cuanto a significado, no, no es igual. ¿Ya? Entonces, cuando tú prefieres lo que se ha surgido, lo que se ha originado en tu nación y lo revaloras como tal, entonces estás ejerciendo actos de nacionalismo. No hay que confundir nacionalismo con patriotismo. El nacionalismo es practicar, preferir lo que pertenece a tu nación, pero actos de patriotismo tienen un ingrediente adicional. El patriotismo, por ejemplo, busca desarrollar, engrandecer a tu lugar de origen, ¿ya? A la tierra de donde tú provienes. ¿Ya? La patria sí necesariamente tiene que ver con un territorio. Y cuando las personas a través de ciertos actos buscan el desarrollo, el engrandecimiento, el enaltecimiento de ese lugar donde provienen, a eso se llama patriotismo. ¿Ya? Es diferente al nacionalismo, que simplemente busca revalorar o practicar lo que pertenece a la nación. Por ejemplo, Bailando Santiago, yo no voy a lograr pues que se desarrolle, ¿no? En la nación de donde provengo. Ya, bailando, celebrando todos los años, Cortamonte, por ejemplo, no voy a lograr, pues, ¿no? Que las personas puedan generar ese tipo de acciones. A ver, el que está rayando voy a pedirle, por favor, que deje de hacer eso, ya, si no lo vamos a identificar y lo vamos a tener que retirar. Borre esas rayas que está haciendo en las diapositivas, por favor. Ya, muy bien, gracias. Ya, entonces, hemos hablado la semana pasada también de las normas morales, y el respeto es una norma moral. ¿Ya? Entonces, aquella persona que tiene ese tipo de actitudes frente a la clase, yo creo que le está faltando un poco de ese valor, ¿no? Llamado respeto. ¿Ya? Muy bien, chicos, entonces, eso respecto a la nación. ¿Ya? Entonces, creo que está entendido, vamos a continuar, ¿ya? Ahora hablemos de la nacionalidad. ¿Ya? Nacionalidad es un vínculo jurídico que existe entre persona y el Estado, a través del cual se van a establecer deberes y derechos de mutua reciprocidad. ¿Cómo se entiende esto? Mira, la nacionalidad es la relación que existe entre una persona y el Estado. Persona, ser humano. Estado, organización social. Entonces, persona y Estado se vinculan, se relacionan de una manera jurídica a través de la nacionalidad. Esta relación, este vínculo, va a desencadenar que existan derechos y deberes de mutua reciprocidad. O sea, persona le va a decir, Estado, respeta mis derechos como ser humano. Y a la vez el Estado le va a decir, muy bien, yo respeto tus derechos, pero cumple con ciertos deberes para conmigo. A ver, yo voy a respetar tu derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, etcétera. Derechos fundamentales, derechos humanos. Pero a la vez voy a exigirte, nacional peruano, que cumpla con tus deberes, tributar, vivir en paz, honrar a la patria, no sé, diferentes deberes que le puede exigir el Estado a la persona. ¿Ya? Entonces, por eso dice, ¿no? ¿Qué cosa es la nacionalidad? Es la relación o vínculo entre persona y el Estado, lo cual va a generar deberes y derechos de mutua reciprocidad, ¿ya? Así se define la nacionalidad. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad? La nacionalidad, de acuerdo a la Constitución política y las leyes, se adquieren de diferente manera o de diferentes formas. Por ejemplo, existe la nacionalidad por nacimiento, la nacionalidad por opción y la nacionalidad por naturalización. 3 formas en las cuales un ser humano se puede vincular con el Estado peruano y puede tener la nacionalidad peruana. ¿Ya? Estas formas de adquirir la nacionalidad son formas reconocidas en la Constitución Política, artículo 52, ¿ya? Y en la ley. ¿Ya? La ley también regula la forma en cómo se puede adquirir la nacionalidad. Ojo, estoy hablando de la forma que se adquiere la nacionalidad en el Perú. Tú sabes que cada país, cada estado tiene su propia normatividad, tiene su propia constitución, tiene sus propias leyes. Entonces, lo que yo te vaya a explicar de la forma de adquirir nacionalidad no necesariamente se aplica en otro país. Quizás en Chile no tengan la nacionalidad por opción. Quizás en Chile tengan otras formas adicionales de adquirir nacionalidad. ¿Ya? Pero en el Perú se adquiere de estas 3 maneras. ¿Ya? Nacionalidad por nacimiento, la nacionalidad por opción y la nacionalidad por naturalización. 3 formas en las cuales una persona se puede vincular con el Estado peruano. ¿En qué consiste cada uno de ellos? A ver,
Entendamos, nacionalidad por nacimiento tiene que ver con el lugar donde ha nacido una persona, su mismo nombre lo dice. Ya, la nacionalidad por nacimiento se puede dar de dos maneras, por el derecho de suelo, territorio peruano. muy bien, y el derecho de sangre. Ya, derecho de suelo y derecho de sangre. El derecho de suelo, como acaba de decir su compañera, para aquella persona que ha nacido en territorio del Perú, en territorio del Estado peruano. ¿Te das cuenta por qué es indispensable el territorio dentro del Estado? Ya, porque eso puede generar, pues, este vínculo llamado nacionalidad. Ya, entonces, el derecho de suelo está dirigido para aquella persona que haya nacido dentro del territorio del Perú, entendiéndose por territorio, como te expliqué en la diapositiva anterior, a un área geográfica, a una extensión de tierra. Ya, entonces, según la Constitución Política, el territorio del Perú abarca el suelo peruano, el subsuelo peruano, el espacio aéreo que cubre el suelo peruano y las 200 millas marinas. Ya, a eso le llaman territorio. Entonces, aquella persona que nazca a lo largo del territorio del Perú se vincula por derecho de suelo. Puede haber nacido en un hospital, suelo peruano, listo, nacionalidad peruana. Puede haber nacido en un avión dentro del espacio aéreo que cubre ese suelo peruano, tiene nacionalidad peruana. Puede haber nacido dentro de las 200 millas marinas, ya tiene nacionalidad peruana por derecho de suelo. Y entonces entiéndase, derecho de suelo, está dirigida para aquella persona que ha nacido a lo largo del territorio del Perú. ¿Ya? También existe el derecho de suelo para aquel menor de edad que se encuentre en estado de abandono dentro de nuestro territorio. ¿Ya? Hay menores de edad que se desconoce su origen, ¿no? O su grado de parentesco con ciertas personas, entonces estas personas que están abandonadas menores de edad automáticamente se convierten en peruanos por derecho de suelo. Ya, por ejemplo, lo encuentran abandonado en la ciudad de Huancayo a un niñito, pues no, rubio, de ojos verdes, bien gringuito, etc. Aparentemente no es de nuestra nacionalidad, no por esas características físicas que pueda tener. Digo aparentemente, no digo que sea certero esto. Entonces, esta persona aparentemente es extranjero. Ya, entonces esta persona por el simple, ¿quién será su papá? ¿Quién será su mamá? No se sabe, está en estado de abandono. Es un menor, listo, es un peruano por derecho de suelo, automáticamente. Ya, entonces, ¿para quién está dirigido el derecho de suelo? Para los que han nacido en el Perú, en territorio peruano. Y también para los menores de edad que se encuentren en estado de abandono. Para ellos está dirigido esta forma llamada derecho de suelo para adquirir la nacionalidad por nacimiento. Ahora, la nacionalidad por derecho de sangre, ¿ya? Que también es forma de adquirir nacionalidad por nacimiento. Hay personas que han nacido fuera del territorio del Perú, pero tienen cierta relación de parentesco con peruanos, hasta la tercera generación, como dice la ley. La tercera generación, ¿quiénes son? Cuando hablamos de parentesco en línea recta, entonces hay generaciones. Por ejemplo, de forma ascendente, no descendente, sino ascendente. ¿Quién es tu pariente de primera generación? ¿Quién me puede decir quién es tu pariente? Los padres, Padres, muy bien, primera generación. ¿De segunda generación? los abuelos, Abuelos. ¿Y de tercera generación? bisabuelos. Bisabuelos. Hasta ahí llega la relación que se permite para que una persona que ha nacido en el extranjero pueda tener el derecho de sangre. Entonces, si una persona ha nacido en el extranjero y quiere tener nacionalidad peruana por el derecho de sangre, tiene que acreditar que tiene alguna relación parental con un peruano hasta la tercera generación. Podría decir, no, mis papás son peruanos. Listo, por derecho de sangre eres un peruano. No, mis abuelos son peruanos. Por derecho de sangre eres peruano. Mis bisabuelos peruanos. Por derecho de sangre eres peruano. Si dice, mis tatarabuelos son peruanos, ¿habrá derecho de sangre? No, profe. Claro, porque la ley dice que hasta la tercera generación. Ya, entonces, generaciones más allá de la tercera ya no permiten que tengan esta forma de adquirir la nacionalidad. ¿Ya? Sin embargo, no basta tener un pariente hasta la tercera generación para que automáticamente tengan el derecho de sangre, sino que además ya tiene que ser inscrito mientras sea menor de edad en el registro correspondiente es extranjero. Entonces, si una persona ha nacido en el extranjero y tiene algún familiar hasta la tercera generación, para que ese extranjero tenga nacionalidad peruana, durante la minoría de edad debe ser inscrito en el RENIEC. Se le debe comunicar al Estado peruano, ¿no?, que es extranjero, pero como tiene un familiar, automáticamente tiene la nacionalidad por derecho de sangre. Si no hay esta inscripción durante la minoría de edad, entonces al cumplir 18 años ese extranjero pierde la nacionalidad por derecho de sangre. ¿Ya, chicos? Entonces, estas dos formas están relacionadas con la nacionalidad por nacimiento. ¿Ya? A las personas
que han nacido en el Perú, tienen nacionalidad por derecho de suelo, les dicen peruanos de nacimiento. ¿Ya? Y a todos los demás, ¿no? Que han adquirido la nacionalidad, ya sea por parentesco hasta la tercera generación, o sea, por el derecho de sangre, y también a la vez, a los que han nacido en el Perú, les dicen por nacimiento. ¿Ya? Entiende esto, por favor, porque más adelante, cuando veamos los cargos públicos, como congresista, presidente, ministros, etcétera, hay esa diferenciación en cuanto a requisitos para ocupar el cargo. Por ejemplo, para que se postule una persona a presidente, la Constitución dice peruano por nacimiento. O sea, pueden postularse a la presidencia personas que han nacido en el Perú o que han nacido en el extranjero, pero tienen algún familiar hasta la tercera generación y hayan sido inscritos en el registro durante su minoría de edad. Ellos pueden postularse a la presidencia. Por eso George Forsyth ha podido postular, porque él ha nacido en Venezuela, pero su papá es peruano. Y ha sido inscrito en el Reniegas antes que cumpla los 18 años. Peruano por nacimiento. Pero para congresista la Constitución claramente dice peruano de nacimiento. ¿Y qué se entiende de esto? Se entiende, pues no, que solamente pueden postularse al cargo de congresista aquellas personas que hayan nacido en el Perú. No las personas que hayan nacido en el extranjero, hayan sido inscritas, tienen papá, mamá, abuelo, bisabuelo, etc. No, peruano de nacimiento, dice la Constitución. Entonces, esa diferenciación en cuanto a requisitos hay que entender, ¿no? Y más adelante utilizarlo cuando veamos estos cargos públicos, ¿ya? Otra forma de adquirir la nacionalidad es la nacionalidad por opción. Nacionalidad por opción, o sea, uno escoge, ya, uno decide tener esta nacionalidad a través de ciertos actos. Ya, por ejemplo, la nacionalidad por opción se puede dar a través del matrimonio. La nacionalidad por opción se puede dar a través de una manifestación de voluntad que pueden expresar ciertos extranjeros para tener la nacionalidad de nuestro país. Ya, por ejemplo, mira, nacionalidad por opción lo tiene un extranjero casado con un peruano o una peruana. Ya, dependiendo del sexo del extranjero. Ten en cuenta que el matrimonio en el Perú es heterosexual. Una extranjera se casa con un peruano, está optando la nacionalidad del Perú. ¿Ya? O un extranjero casado con una peruana, similar. ¿Ya? Pero no basta casarse para que automáticamente tenga la nacionalidad por opción, sino que además se le exige al extranjero casado con peruana o peruano que acredite que por lo menos vive 2 años en el Perú. ¿Ya? Que tenga residencia o domicilio durante 2 años en el Perú. Esos son los requisitos para que ese extranjero tenga la nacionalidad por opción a través del matrimonio. ¿Ya? Un extranjero se casa con una peruana y además domicilia 2 años en el Perú, ya tiene la nacionalidad por opción. ¿Y qué pasaría si luego de haber adquirido la nacionalidad por opción, su cónyuge muere o se divorcia de su cónyuge? Pregunta, ¿perderá su nacionalidad por opción el extranjero o mantiene su nacionalidad? Mantiene. Lo mantiene, ¿no? No lo pierde. Por eso dice ahí la diapositiva, el divorcio o fallecimiento del cónyuge no la extingue. Ya el extranjero ya tiene nacionalidad por opción, listo, murió su cónyuge, mantiene su nacionalidad. Ya no vayan a pensar, ¿no? De que se casó, gracias a que se ha casado, tiene nacionalidad. Muere su cónyuge, listo, chao, vete, ya no eres peruano. No, mantiene su nacionalidad. Ya, o decide divorciarse de su cónyuge. Ya, el divorcio tampoco extingue la nacionalidad por opción. Ya, entonces, tengan en cuenta también ese dato. Acá me pregunta Caroli, profesor, para que un extranjero tenga la nacionalidad por opción, sí o sí tiene que casarse en el territorio peruano, claro. Tiene que casarse en el Perú cumpliendo los requisitos o las normas referente al matrimonio en nuestro país. Tiene que casarse en el Perú con un peruano o una peruana. Porque además dice, pues, domicilio en el Perú. Si ese extranjero, por ejemplo, se casa en el extranjero con una peruana, ya, le faltaría el otro requisito, pues, domicilio. ¿Ya? Y tiene que revalidar su matrimonio además en el Perú. ¿Ya? Entonces el requisito para la nacionalidad por opción es que ese extranjero se case con una peruana o la extranjera con un peruano en el Perú y además tenga domicilio. Puede darse el caso, ¿no? De un extranjero que se casa con una peruana en el extranjero. Vamos a poner, ¿no? Una mujer viaja a Estados Unidos, se conoce con una persona de esa nacionalidad y se casan en ese lugar. Ya cuando vengan acá al Perú, tienen que revalidar su matrimonio. Tienen que hacer un acto, un trámite para revalidar, para que se reconozca su matrimonio en nuestro país. Ya, porque tú sabes que hay un registro de matrimonios en la RENIEC. Entonces tiene que ser ese reconocimiento. Ya, otra forma de adquirir la nacionalidad por opción es cuando el extranjero, de padres extranjeros, mantiene una residencia en el Perú durante 5 años.
ya hay extranjeros que ya por lo menos están viviendo 5 años. No están casadas con peruano o con peruana. Ya simplemente el hecho que hayan domiciliado en el Perú 5 años le da el derecho a ese extranjero a que a través de una manifestación de voluntad adquiera la nacionalidad por opción. Vamos a suponer, una persona de nacionalidad venezolana, ya está domiciliando en el Perú durante 5 años, está trabajando acá en el Perú, tributa, ¿no?, a través de su trabajo, etcétera, en el Perú. 5 años de domicilio en nuestro país. No se ha casado con peruana ese extranjero, ya es soltero. Simplemente el hecho de que domicilie en el Perú 5 años, ¿no?, y él manifieste su deseo de tener la nacionalidad peruana, no adquiere la nacionalidad por opción. Ese extranjero tiene que decir, ¿no? Perú, ya mira, ¿cuántos años domicilio? Mínimamente pide la ley 5 años. Quiero ser un peruano. Entonces le dan la nacionalidad por opción, ¿ya? Entonces otra forma también de adquirir esta forma de nacionalidad. Y por último, también la nacionalidad por opción está dirigido para el extranjero de padre o madre de nacionalidad peruana que no fue inscrito durante la minoría de edad. Por desconocimiento, porque no quisieron sus padres, quizás no lo inscribieron, ¿no?, al extranjero, en el RENIEC, durante la minoría de edad para que adquiera el derecho de sangre. Y como te expliqué, ¿no?, si no lo inscriben, al cumplir 18 años pierde su nacionalidad por derecho de sangre. Sin embargo, le dan la alternativa al extranjero que pueda adquirir la nacionalidad por opción, manifestando su deseo de ser un peruano o una peruana. Ya, ese extranjero tiene que decir, mira, ve, mi papá era peruano, mi mamá era peruana, pero no me han inscrito. Yo ya soy mayor de edad y yo quiero ser peruano. Entonces solamente verifica, a ver, el vínculo con un peruano. Ah, ya sí, tienes razón. Listo, le dan la nacionalidad por opción. ¿Ya? Entonces, son 3 formas en las cuales los extranjeros están optando, están decidiendo a través de una manifestación de voluntad adquirir la nacionalidad peruana. ¿Ya? A eso le llaman nacionalidad por opción. Y hay una tercera forma de adquirir nacionalidad que se llama la naturalización. Naturalización es un trámite, ¿ya?, que realiza el extranjero con la finalidad de adquirir la nacionalidad peruana. Y como todo trámite, necesita del cumplimiento de ciertos requisitos. Ya, ten en cuenta que existe una institución llamada DIGEMIN, que significa Dirección General de Migraciones y Naturalizaciones. Ya, el DIGEMIN es el encargado, en este caso, de poder otorgar nacionalidad a través de la naturalización. Ya, ¿para qué te sirve nacionalizarte? Dice, ¿no? Uno, para que no te voten, pues. Tú sabes que cada estado tiene sus normas migratorias. Ya, un extranjero no puede venir acá al Perú y establecerse libremente cuando quiera hacerlo. No, tiene que cumplir ciertas normas migratorias. ¿No? Si el extranjero ingresado por turismo, le van a dar un plazo, 30 días de turismo. Luego de los 30 días se convierte en un ilegal. Un extranjero ingresó acá al Perú, ¿no? Para, por ejemplo, trabajar. Su contrato de trabajo decía 1 año. Entonces le dan el permiso por 1 año para que permanezca en territorio peruano. Después de 1 año ya no tiene trabajo, le van a decir, es un informal, tienes que irte. Entonces, por una seguridad personal, no necesita tener, en este caso, la nacionalización. Tiene que nacionalizarse, para que migraciones en cualquier momento no le esté diciendo, eres un ilegal, y lo deporten del Perú. Segunda razón por la cual un extranjero debe nacionalizarse es para que adquiera ciertos derechos en relación a su calidad de ser humano, ¿no? Para que tenga un seguro de salud, para que sea considerado, por ejemplo, en ciertos beneficios. Ahora, por ejemplo, para las vacunas, etcétera, ¿no? Entonces, tú has escuchado, los extranjeros ya están siendo vacunados, sin importar, ¿no?, de su nacionalidad. Extranjeros mayores de 70 años, no importa la nacionalidad, los han vacunado, muchos de ellos. Ya, pero les han pedido, a ver, primero tienes que inscribirte acá. Para la inscripción le piden, pues no, que sea un extranjero formal, que tenga su permiso de estar en el Perú, etcétera. Ya, si no, se está teniendo complicaciones. Yo no digo que es requisito, ¿no? Pero así, pues yo he visto en la página de los extranjeros que le piden, ¿no?, que acredite ciertos documentos, que genere la certeza de que está en forma legal en nuestro país, no ilegal, ¿ya? Entonces, esa es la razón por la cual un extranjero debe nacionalizarse, pues, ¿no? No debe adquirir la nacionalidad peruana, ¿ya? Para tener esa seguridad, ¿ya? Entonces, ¿ante quién se tramita la naturalización? La naturalización se tramita ante una institución llamada DIGEMIN. ¿Qué significa DIGEMIN? Dirección General de Migraciones y Naturalización.
Ante esa institución tienen que acudir los extranjeros que quieran nacionalizarse o naturalizarse, que son sinónimos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tiene que adjuntar ante el DIGEMIN el extranjero para que pueda naturalizarse? 1. Acreditar que tiene una residencia mínima durante 2 años en nuestro país. Entonces el extranjero dice, no, a ver, DIGEMIN, me quiero nacionalizar. Muy bien, acredítame. ¿Cuánto tiempo vives en el Perú? 1 año. No, no puedes. Mínimo, la ley dice 2 años de residencia. ¿Cómo acredita la residencia? Pues no, a través de un contrato de alquiler de su domicilio, no, a través de otras maneras. Un ratito, chicos, disculpen, por favor, es algo urgente. Disculpen la interrupción. Les estaba explicando, ¿no? Una persona, un extranjero, también puede adquirir la nacionalidad naturalizándose. Ya, entonces, si se naturaliza, tiene que cumplir, en este caso, ciertos requisitos. Uno de ellos, te decía, acreditar que domicilia en el Perú mínimamente, ¿cuánto tiempo? 2 años, ¿ya? Segundo requisito, ya tiene que acreditar que tiene algún oficio, alguna profesión, arte o actividad empresarial que le permita al extranjero solventar sus propias necesidades. No, en otras palabras, le dicen, extranjero, trabaja, ¿no? Dedícate a algo en el Perú, algo legal, obviamente. Ya, entonces, que te permita, pues, no solventar tus propias necesidades y no te conviertas en una carga para nuestro país. No simplemente, no basta, pues, que el Estado peruano abra los brazos y diga, extranjeros, vengan al Perú. Yo los voy a vacunar, yo les voy a dar CIS, yo les voy a dar todo esto, educación para tus hijos, todos los derechos humanos, no se trata de eso. Sino que dice, extranjero, si vas a venir al Perú, contribuye, trabaja en algo.
trabajando vas a obtener una remuneración y esa remuneración te va a permitir solventar tus propias necesidades. De tal manera que no estés en la calle pidiendo limosna, que estés robando en las noches, no sé. Diferentes actos que obliga a un ser humano a veces a tomar ese tipo de actitudes. ¿Ya? Entonces, por eso, pues uno de los requisitos para que un extranjero sea nacionalizado o naturalizado es que acredite que tiene algún oficio, alguna profesión o arte o actividad empresarial que le permita solventar sus necesidades. Tercer requisito para la naturalización, que el extranjero no tenga antecedentes penales. Ya, tú sabes que las personas con antecedentes son personas que en este caso, pues, no generan paz social, ¿no? Ya tienen ciertas costumbres, ciertas mañas, ¿no? Que lo van a practicar, pues, en su país de origen o el país a donde van. Entonces, el requisito para que el extranjero pueda nacionalizarse es que no tenga antecedentes penales, ¿ya? Justo es la pregunta que me hacía su compañera, ¿no? En su momento me decía, y también para la nacionalidad por opción. Ya, si el extranjero ha cometido delitos, igual no lo van a naturalizar. Ya, no se le va a permitir. ¿Por qué? Porque es una persona que no genera paz social. ¿Ya? ¿Por qué los venezolanos entraron normal al Perú? Por la debilidad del cumplimiento de las normas migratorias en nuestro país. Las fronteras están abiertas, ¿no? Para el comercio internacional. ¿Ya? Si tú vas a la frontera de Ecuador, o con Ecuador, perdón, vas a ver, ¿no? Que en un puente donde está justo la frontera, donde dice bienvenidos al Perú, o en el otro lado bienvenidos a Ecuador, ya no hay un control, ¿no? Migratorio. Las personas van, vienen, entran así, como Pedro en su casa. Ya, entonces, eso no sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Los mexicanos, para que ingresen a Estados Unidos, hay un cerco, hay controles, los carros no pasan libremente ahí en Estados Unidos, controlados. A ver, permiso para ingresar a nuestro país, no tienes, listo, date la vuelta, regresa a tu país. Ya, a eso me refiero cuando digo la debilidad del cumplimiento de las normas migratorias en nuestro país. Recién el Estado peruano incluso ha tenido que mandar fuerzas armadas allá, ¿no? Al ejército para que ya controle el ingreso de extranjeros, dado que ya hay sobrepoblación de personas en calidad de refugiados en nuestro país, ya de origen venezolano. Bastantes venezolanos, ¿no? Y eso está generando, pues, ¿no? De cierta manera también, ¿no? Que el Estado peruano no puede atender sus necesidades como seres humanos. Ya, ahora están comprando vacunas, están invirtiendo también en personas de esa nacionalidad, lo cual no digo que esté mal, está bien, son seres humanos, pero hay peruanos en la misma condición de edad que no están siendo vacunados. Ya, entonces, primero lo nuestro, creo yo, antes que lo ajeno, ¿no? Ya vamos a hablar de nacionalidad honorífica, ¿ya? Me preguntan, ¿la nacionalidad por naturalización es para mayores de edad? Sí. Todo acto jurídico, todo trámite legal, lo hace un mayor de edad. Ya, entonces el mayor de edad tiene que naturalizarse, pues. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 requisitos que le piden al extranjero para que pueda naturalizarse. ¿Ante quién adjunta estos requisitos? Ante el DIGEMIN, Dirección General de Migraciones y Naturalización. Una vez que el DIGEMIN verifique que el extranjero cumplió estos requisitos, emite una resolución suprema, con lo cual lo naturalizan o lo nacionalizan, ¿ya? Y lo que me preguntaba su compañera, la nacionalidad honorífica. La nacionalidad honorífica es parte de la naturalización, pero en este caso, no iniciado por el extranjero, sino es una iniciativa del Estado hacia el extranjero en agradecimiento. ¿Por qué? Porque ha brindado algún servicio notable y loable para nuestro país. Hay extranjeros que de manera desinteresada, no porque le estén pagando, brindan algún servicio para nuestra patria. En agradecimiento, el Congreso de la República le otorga la nacionalidad honorífica, que es una forma de naturalización. Así le llaman, nacionalidad honorífica. Ya el Congreso emite una resolución legislativa, con lo cual en agradecimiento le dicen, tenemos el honor que usted sea una peruana o un peruano, gracias a esos servicios que ha brindado nuestro país. Y entonces es una forma de agradecerle al extranjero, ¿no? Por los servicios notables que haya brindado. No por un servicio que le estén pagando, ojo, un servicio desinteresado. Por ejemplo, no hay cuántos extranjeros que vienen a trabajar al Perú y lo hacen muy bien, contribuyen con nuestro país, pero le están pagando.
En ese caso no amerita pues la nacionalidad honorífica. Pero hay extranjeros que vienen y de manera desinteresada brindan sus servicios, como esta señora que a veces ella agarró su escoba, de nombre María Reich, ya alemana de nacimiento, que dedicó gran parte de su vida a preservar o a cuidar las líneas de Nazca. Ya, o a esos religiosos que vienen al Perú y contribuyen, ¿no? Cuidando ancianos, cuidando niños en estado de abandono, etcétera. Hay muchos extranjeros religiosos que también brindan ese tipo de servicio de manera desinteresada. Y a los misioneros le dicen, ¿no? Entonces el Congreso, cuando detecta ese tipo de actos, de acciones loables, ¿no? En agradecimiento, les otorga la nacionalidad honorífica, ¿ya? Que es una forma de naturalizar. Chicos, entonces esas son las tres formas en las cuales un extranjero puede ser nacionalizado o naturalizado. ¿Ya? ¿Es necesario renunciar a su nacionalidad de origen para nacionalidad por naturalización? Dependiendo de la nacionalidad que tenga. El Perú tiene pactos de doble nacionalidad con algunos países. Por ejemplo, con España. Viene un español a naturalizarse peruano. El Estado peruano no le va a decir, el requisito, renuncia a tu nacionalidad de origen. ¿Por qué? Porque hay un pacto. Pues. Pero si el Perú no tiene pacto de doble nacionalidad, sí, va a pedir pues, ¿no? La renuncia a su anterior nacionalidad. Ya, continuamos. Profe. Sí, te escucho. El último que acaba de decir, ¿con qué otros países, profesor, tenemos también ese pacto de Estados doble Unidos, nacionalidad? México, Uruguay, con los países que pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones, llámese Ecuador, Colombia, Bolivia. Con esos Pero, países. en Estados Unidos, profe, pero creo que uno de sus requisitos es que tú renuncies a tu nacionalidad para que seas un ciudadano norteamericano. Te doy un ejemplo del pacto de doble nacionalidad que tenemos con Estados Unidos, PPK. PPK tiene nacionalidad estadounidense y tiene nacionalidad peruana. Si entonces PPK le hubiese pedido a Estados Unidos para que sea estadounidense, que renuncie a nacionalidad peruana, nunca hubiese sido presidente. Ya, entonces no es un requisito indispensable porque tenemos un pacto de doble nacionalidad. Pero eso sí, Estados Unidos es más clasista que nuestro país. Estados Unidos le dice, ya muy bien, vas a ingresar al Perú, te vas a nacionalizar estadounidense, tienes que ser una persona solvente. No vamos a permitir que tú, peruano, te nacionalices y vas a venir acá a trabajar. No a buscarte la vida. No es así. Son más clasistas los estadounidenses. ¿Ya? Gracias, profe. Ok. ¿Qué constitución avala la doble nacionalidad? Mira, el reconocimiento de pacto de doble nacionalidad empezó a fomentarse de la Constitución de 1979. ¿Ya? Y obviamente eso así ha continuado, pues no, en la Constitución de 1993, que también reconoce la doble o la múltiple nacionalidad. ¿Ya? Pero en todo caso, tu pregunta sería, ¿con qué Constitución empezamos a reconocer la doble nacionalidad? Con la Constitución del 79. Listo, características de la nacionalidad peruana. Ya, mira, la nacionalidad y la ciudadanía son vínculos entre persona y el Estado, pero no se adquieren de manera simultánea. Primero es nacionalidad y en el tiempo, por la mayoría de edad, se adquiere la ciudadanía. Si bien es cierto, nacionalidad y ciudadanía son vínculos entre persona y Estado. La nacionalidad, como ya te expliqué, es un vínculo jurídico. La ciudadanía es un vínculo político que se adquiere al cumplimiento de los 18 años. Entonces, cuando una persona cumple 18 años, adquiere la ciudadanía. Por eso se dice que no se adquiere de manera simultánea. No todo ciudadano, no todo nacional es un ciudadano, pero sí todo ciudadano debe ser un nacional. Por ejemplo, a ver, ¿qué personas que tengan la nacionalidad peruana no tienen la ciudadanía? ¿Quién me puede decir? Los menores de 18 Los años. menores de edad. Claro, los menores de 18 años. Muchos de ustedes que tienen menos de 18 años son nacionales peruanos, pero todavía no son ciudadanos. ¿Cuándo van a ser ciudadanos? Cuando cumplan 18 años y se inscriban previamente en el RENIEC, ¿no? Obteniendo su DNI de color azul. Ahí recién van a ser ciudadanos. Entonces, no todo nacional es ciudadano, pero sí, todo ciudadano debe ser un nacional. No puede haber ciudadano extranjero. Ya, o sea, que tenga la ciudadanía peruana, ¿no? Pero que sea un extranjero. Primero tiene que ser un peruano y después le dan la ciudadanía. Un extranjero dice, no, yo quiero postularme como presidente de la República. Bueno, no va a poder. Como alcalde, en las alcaldías sí pueden, en este caso, los extranjeros postularse. Quiero ser alcalde de la ciudad de Huancayo. Ya, así que necesito mi DNI para poder postular. Ya, porque se pide como requisito ser un ciudadano en ejercicio.
Ya, necesito mi DNI. A ver, Reniec, necesito DNI porque voy a postularme como alcalde de la ciudad de Huancayo. Y la Reniec le va a decir, muy bien, ¿ya se nacionalizó? ¿Ya se naturalizó? ¿O por opción tiene la nacionalidad? No, 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 yo no quiero ser peruano. Yo quiero tener mi nacionalidad, todavía mi nacionalidad venezolana, ponte, ¿no? No quiero perder mi nacionalidad. Solamente quiero que me des el DNI porque voy a postularme en la alcaldía. No, no se le permite. Pues primero tienes que tener la nacionalidad y posteriormente la ciudadanía. Entonces se refiere cuando dice todo ciudadano debe ser un nacional. Ya, entonces primero es la nacionalidad y luego la ciudadanía. A ver. Ya, la ciudadanía se adquiere a los 17 años. Por ejemplo, un menor de 17 años ya puede casarse. Un menor de 17 años ya va a ir a votar en segunda vuelta electoral. ¿Qué dicen? No. Una cosa es que a los 17 años la ley permita a los menores de edad que vayan tramitando su DNI de color azul, pero eso no significa que desde esa edad ya sean ciudadanos. Y ya pueden tener su DNI de color azul a los 17 años, sí, efectivamente, pero todavía no van a ejercer derechos civiles y políticos como ciudadanos, sino que van a estar a la expectativa del cumplimiento de los 18 años. Profesor, entonces, ¿para qué me hacen tramitar a los 17 años si no voy a poder ejercer esos derechos como ciudadano? Para que desde el mismo momento que cumplas 18 ya puedas ejercerlo. Porque si la ley dijera, no, una vez cumplido 18 años, recién tramita. Tú sabes que el trámite tiene un tiempo, ¿no? De duración. No es que tú hoy día vas a tramitar y automáticamente te van a entregar. Tramitas, te dicen 15 días, 20 días, 30, ahora con pandemia, un mes después, 2 meses. Ya entonces, para que no pierdas días de ciudadanía, te dicen, ve tramitando los 17 años. Ya te van a dar tu DNI. Entonces, tu DNI azulito lo vas a guardar, bonito. En tu miquita lo vas a poner y lo vas a guardar. Cuando cumplas 18 años, ya, listo, puedes empezar a ejercer tus derechos civiles y políticos como un ciudadano o ciudadana, ¿ya? No significa que porque tengas a los 17 años tu DNI azul ya eres un ciudadano o una ciudadana, todavía no. La Constitución es bien claro cuando dice que a partir de los 18 años se empieza a ejercer la ciudadanía. No, ya no estás incluido en el padrón electoral. Ayer has cumplido 18 años, no estás incluido en el padrón electoral. ¿Ya? El padrón se elabora con meses de anticipación, no se elabora, todos los días no se elabora un padrón electoral. El padrón, no, cuando vas a votar hay una lista de ciudadanos. Ya, entonces las personas que estaban hábiles para votar, la fecha en que se elaboró el padrón, están reconocidas para sufragar. Pues tú me dices, ayer he cumplido 18 años, ¿voy a ir a votar en segunda vuelta? No, no vas a ir a votar. Ya. El Perú permite la doble o múltiple nacionalidad. Como te decía, ¿no? El Perú es propulsor, se podría decir. ¿Ya? Fomenta a través de pactos de doble o múltiple nacionalidad. ¿Ya? Entonces sí permite, pues reconoce la Constitución que una persona pueda tener más de una nacionalidad. ¿Ya? Un peruano que adquiera otra nacionalidad no pierde su nacionalidad de origen, dice, ¿no? O sea, no es necesario que un peruano que quiera tener otra nacionalidad, las leyes peruanas no le dicen renuncia a tu nacionalidad peruana, no le piden eso, ¿ya? Acuérdate que el Perú tiene un pacto de doble nacionalidad con España, firmado en el año de 1959, pero que recién entra en vigencia en el año de 1979 con la Constitución de ese año. Ya a partir de ahí se empieza a reconocer pues estos pactos de doble nacionalidad. Ya no se permite la figura de la apátrida. ¿Qué significa apátrida? Apátrida es una persona a quien se le despojó o se le privó de su nacionalidad. A ningún ser humano se le puede privar de la nacionalidad, bajo ninguna circunstancia. La única manera en que una persona pueda perder su nacionalidad es a través de la renuncia. ¿Ya? Por sanción o por venganza, a nadie se le puede quitar la nacionalidad. ¿Ya? Porque eso significaría convertirlo en una apátrida. Y nuestra propia Constitución del 93 dice que está prohibido la figura de la apátrida. Entendiéndose por apátrida, vuelvo a repetir, a aquella persona que se le haya privado, o se le haya despojado de su nacionalidad. ¿Ya? Entonces está prohibido esta figura de la patria, no solamente por nuestra Constitución, sino también por normas internacionales o supranacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica. Ya, este señor que tú ves ahí su foto, llamado Baruch Ipcher, de nombre Baruch Ipcher, de nacionalidad de origen israelí, ya fue despojado de su nacionalidad durante el régimen de Fujimori, en venganza, porque su canal de televisión, él es dueño de Canal 2, propalaba a través de sus programas periodísticos actos de corrupción de ese gobierno.
¿no? Informaba, decía, mira, la familia Fujimori está vendiendo las donaciones de ropa en otros países. Se ha apoderado de esas donaciones, lo está vendiendo, se está enriqueciendo de manera ilícita. Ya denunciaron ese hecho, ¿no? De corrupción. En venganza dijeron, este señor extranjero, fuera. Le quitaron su nacionalidad y lo votaron. Le despojaron de su canal de televisión. Y se lo dieron a personas que nunca iban a investigar a Fujimori. Ya, obviamente, cuando terminó el régimen fujimorista, este señor recupera su nacionalidad. ¿Por qué? Porque la propia constitución promulgada por Fujimori decía que está prohibido despojar de la nacionalidad a una persona, convirtiendo en una patria. Las normas internacionales que te decía también no permiten a la patria. Entonces este señor nos denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta corte ordenó al Perú que le devuelvan su nacionalidad y además que lo indemnicen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque había sido convertido en un apátrida. ¿Ya? Y ya sabes que esa figura en nuestro país no se permite. Una persona que es vinculada al terrorismo, ¿le quitan su nacionalidad? No, no se le puede despojar de su nacionalidad. Como te decía al inicio, ¿no? Bajo ninguna circunstancia se le puede quitar o privar de la nacionalidad a una persona. Ningún hecho amerita que se le despoje de su nacionalidad. Profesor, y si ha cometido traición a la patria, es un traidor a nuestra patria. En este caso, no merece ser peruano, no le pueden despojar de su nacionalidad. Está prohibido que lo convierta en una apátrida a un ser humano. Lo mandarán a la cárcel, etcétera, pero no le van a quitar su nacionalidad. ¿Ya? La única manera, como puedes ver, en el artículo 52 se reconoce que la única manera de perder la nacionalidad es a través de la renuncia ante autoridad competente. O sea, yo mismo puedo decidir si quiero seguir siendo peruano o no. Me cansé de ser peruano, voy a adquirir otra nacionalidad, listo, renuncio a mi nacionalidad, presento un documento diciendo renuncio. ¿Ya? ¿Ante quién presento? Ante la autoridad competente, que ya sabes el que es el DIGEMIN. ¿Ya? Ahora, después me arrepiento de haber renunciado a mi nacionalidad. ¿Puedo recuperar mi nacionalidad? Sí, puedo recuperarlo, pero para ello tengo que adjuntar ciertos requisitos. En primer lugar, mira, tienes que entender que se puede recuperar la nacionalidad peruana, sí se puede. La Constitución y las leyes lo permiten, que la nacionalidad se recupere una vez que haya hecho renuncia a la misma. ¿Ya? Pero esta recuperación está dirigida para los peruanos por nacimiento. Tú ya sabes quiénes son peruanos por nacimiento. Un peruano por nacimiento es una persona que ha nacido en el Perú o que adquirió la nacionalidad por derecho de sangre. A ellos les llaman peruanos por nacimiento. Ellos pueden recuperar su nacionalidad. Profe, si un extranjero nacionalizado o naturalizado renuncia a su nacionalidad, ¿luego puede recuperarlo o no? ¿Quiere volver a ser peruano? Que haga nuevamente su trámite de nacionalización. Para ellos no procede la recuperación de nacionalidad. ¿Ya? La recuperación está dirigido para los peruanos por nacimiento, para ellos nomás. ¿Y qué requisitos debe cumplir esa persona para que recupere su nacionalidad? Domicilio, 1 año en el Perú. Por lo menos debe domiciliar en el Perú pues 1 año. Ya una declaración de voluntad. Ya, o sea, manifestar su deseo de querer recuperar la nacionalidad peruana. Acreditar que tiene alguna profesión, arte, oficio, etcétera, que le permita solventar sus propias necesidades, lo que hace un momento te explicaba. Y además también acreditar que tiene una buena conducta y solvencia moral. O sea, que no esté inmerso dentro de actos, ¿no? Dentro de actos como antecedentes penales, policiales, judiciales. Una buena conducta y solvencia moral, a eso se le llama. ¿Ya, chicos? Entonces, esos son los requisitos para que un peruano por nacimiento pueda recuperar su nacionalidad. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna duda, alguna consulta? Profe, Sí, escucho. es sobre la pena de muerte, profesor. ¿Acá en el Perú eso no existe o se puede dar en algunos casos, profe?
Ya, disculpen la interrupción. Ya, me preguntaba su compañero, no, si en el Perú existe pena de muerte. Ya, en la semana pasada justo hablábamos de esto, ¿te acuerdas? Un problema ético-moral, yo les decía, la pena de muerte. A ver, cualquiera de ustedes respondan esa pregunta. ¿En el Perú existe pena de muerte? No, profe, Técnicamente sí. No, profe. No, Sí, pero no lo aplica. Muy bien, esa es la respuesta. Sí existe, pero no se aplica. Artículo 140 de la Constitución habla de la pena de muerte. Dice, no, existe pena de muerte en caso de traición a la patria durante guerra exterior y terrorismo, dice, ¿no? Sin embargo, esto no es aplicable, no se puede reglamentar la pena de muerte, dado el compromiso que tiene el Perú, ¿no? Con este pacto llamado San José de Costa Rica, ¿ya? El cual nos prohíbe, en este caso, incluir como sanción la pena de muerte dentro de nuestra legislación interna. ¿Ya? Entonces, a la pregunta del compañero, ¿no? ¿Existe pena de muerte? Sí. ¿Se puede aplicar? No, no se puede aplicar. En otras palabras, letra muerta, la pena de muerte en nuestro país. Así es, ¿ya? Muy bien, continuamos. Hablemos ahora de la identidad nacional. Mira, ya sabemos lo que es nacionalidad, ya sabemos lo que es nación. Ya hablemos ahora de la identidad nacional. Hasta ahora siguen ingresando alumnos. Ya, eso está mal. Hay un horario de ingreso. Yo creo que ya no se les debería permitir el ingreso. Bueno, pero lo dejo a discreción del coordinador que... Ya, Su red jugando en contra a algunos. Perdón. Su red les está jugando a algunos. Ah, ya están que se desconectan y vuelven a ingresar. Ajá, están que se desconectan y vuelven a ingresar. Son los mismos alumnos. Ah, ok, entiendo. Muy bien, gracias, Kevin. Ya, la identidad nacional. ¿Qué es identidad nacional? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Es identificarse con cierto grupo de personas. La identidad nacional es un conjunto de ideas, de representaciones o símbolos que le permite a una persona sentirse parte de una colectividad. Ya, nosotros, ¿no? Pertenecemos a una determinada nación, a la nación Huanca. Y como nación tenemos diferentes ideas, por ejemplo, a través de nuestras tradiciones, a través de la gastronomía, a través de la medicina natural, etcétera, que nos hace sentir parte de esta colectividad. Cuando nosotros nos vamos a otro lugar, por ejemplo, orgullosos, ¿no? Describimos todo lo que pertenece a nuestra nación, porque tenemos una identidad. Decimos, mira, nosotros tenemos allá una forma de cocinar en la tierra, ¿no? Que le llaman la pachamanca. Ya, nosotros celebramos como costumbre en agradecimiento a la naturaleza nuestro Santiago. Y entonces, con esos actos estamos sintiéndonos parte de un grupo social. ¿Ya? Entonces, a eso se llama identidad nacional. ¿Ya? Ahora, ¿de qué manera se puede, en este caso, ejercer la identidad nacional? A través del patrimonio nacional. Si no existiera el patrimonio nacional, en el tiempo se iría perdiendo nuestra identidad nacional. Patrimonio nacional son el conjunto de bienes, ya sean naturales o culturales, que le permiten, en este caso, que permite al ser humano contribuir y consolidar su identidad. ¿Ya? Nosotros nos sentimos parte de un grupo social gracias al patrimonio nacional. Patrimonio ya sea natural o cultural. Va a ser patrimonio natural cuando, en este caso, ese patrimonio fue creado por la naturaleza, sin la intervención de la mano del hombre. Profe, un ejemplo de patrimonio natural, por ejemplo, de nuestra región, tenemos al Nevado de Huaytapallana, la Laguna de Paca. Si hablamos de nuestra nación, de nuestro país, el lago Titicaca, la cordillera de los Andes, el Misti, no sé, diferente patrimonio natural, donde no intervino el hombre para su creación. ¿Ya? Y ese patrimonio es parte de nuestra identidad también. ¿Ya? También tenemos, por ejemplo, el patrimonio cultural. Contrariamente al natural, el patrimonio cultural sí fue creado por la mano del hombre. El hombre lo creó. Ya sea patrimonio material, o sea, que existe, o patrimonio inmaterial, el hombre lo ha creado. Ya, ejemplo de patrimonio cultural, el vaso ceremonial llamado quero, el Machu Picchu, la gastronomía, la pachamanca, el ají de gallina, las tradiciones, ¿no? El Santiago, el cortamonte, ¿no? La tunantada, etcétera. Diferente patrimonio inmaterial que también puede existir. Entonces, mira, cuando hablas de patrimonio nacional, ten en cuenta que hay dos clases, natural y cultural. ¿Cuándo va a ser natural? Cuando fue creado por la naturaleza. ¿Cuándo va a ser cultural? Cuando fue creado por la mano del hombre. Ahora, el patrimonio cultural, a su vez, puede ser de dos subclases.
Puede ser material o puede ser inmaterial. ¿Cuándo es material? Cuando se puede tocar. ¿Y cuándo es inmaterial? Lo contrario, pues, no es perceptible a primera mano por nuestros sentidos. El patrimonio inmaterial yo no lo puedo tocar, no lo puedo oler. ¿Ya? Inmaterial, su mismo nombre lo dice. Ahora, si hablamos de patrimonio material, tenemos mueble o inmueble. ¿Cuándo va a ser mueble? Cuando se puede trasladar de un lugar a otro. ¿Y cuándo va a ser inmueble? Inmueble, lo contrario, no es susceptible de ser trasladado. Ejemplo de bienes muebles, la pintura, las cerámicas, las joyas, los cuadros, etc. Y de inmueble, los restos arqueológicos, Machu Picchu, Sacsayhuamán, Chavín de Huántar, etc. Diferente patrimonio inmueble que tenemos en nuestro país, que en este caso ostenta cierta cultura, ¿no? Y por lo tanto es parte de nuestra identidad. Y al patrimonio inmaterial también se le conoce como la cultura viva, ¿ya? ¿Y qué es el patrimonio inmaterial? Son expresiones culturales, como por ejemplo el folclore, la medicina natural, la gastronomía, las leyendas, etc. ¿Ya? Entonces, esa clasificación se tiene frente al patrimonio nacional. ¿Ya, chicos? A ver, Machu Picchu, ¿qué tipo de patrimonio es? ¿Natural o cultural? Cultural. Cultural. ¿Por qué cultural? Cultural. Por Por el hombre. Fue creado por el hombre. Ahora, Machu Picchu, ¿es material o inmaterial? Inmaterial. Material. ¿Qué material? Porque no se puede cambiar de lugar. Material. No, ¿por qué material? Cultural. Se puede ver. Claro, porque se puede ver, se puede tocar, se puede oler, es perceptible a los sentidos, material. Ya, ¿será mueble o inmueble Machu Picchu? Inmueble. Mueble. ¿Qué inmueble? Inmueble. Porque es arqueológico. No se puede trasladar. No se puede Claro, no es trasladar a susceptible otro de ser sitio. trasladado, ¿no? Entonces, Machu Picchu, su clasificación será, es un patrimonio cultural, material y inmueble. A ver, si hablamos de la Pachamanca, ¿qué tipo de patrimonio es? ¿Natural o cultural? Cultural. Cultural. ¿Por qué cultural? Creado por la Fue mano del creado hombre. por el hombre. Creado por el hombre. ¿Es material o inmaterial? Material. Inmaterial, es en gastronomía, pues, ¿no? Es la gastronomía. Profe, pero yo puedo oler pues, la humita. No me refiero a esa comida en sí, sino a la gastronomía, a esa forma de cocinar ese plato típico llamado pachamanca. ¿Ya? Entonces, esta gastronomía, este plato típico, es un patrimonio inmaterial cultural, pues, ¿no? Ya, chicos, entonces esa clasificación se le da pues al patrimonio que permite en este caso consolidar y perdurar en el tiempo nuestra identidad nacional. Si el patrimonio nacional se extingue en el tiempo, poco a poco se va a ir extinguiendo también nuestra identidad nacional. Imagínate, ¿no? Que el Estado peruano no cuide Machu Picchu, permita que lo destruyan y creen edificios en ese lugar. Obviamente nuestra identidad inca poco a poco se va a ir extinguiendo, se va a perder. Entonces el Estado tiene la obligación de cuidar nuestro patrimonio nacional con la finalidad de que exista identidad, ¿ya? Sin ello no habría la identidad. ¿Cuándo es material e inmaterial? A ver, material es lo que se puede tocar, lo que se puede percibir con nuestros sentidos. Inmaterial, lo contrario, no es perceptible a los sentidos. Por ejemplo, ¿no? El folclore. ¿Tú puedes tocar el folclore? No se puede tocar. ¿Puedes oler el folclore? No lo puedes oler. ¿Ya? Ahora, material. ¿Tú puedes tocar una pintura? Sí, yo puedo tocar la pintura. ¿Puedes oler esa pintura? Sí, puedo oler la pintura. Entonces, a eso me refiero cuando dice que es material o inmaterial. ¿Ya? El material perceptible a nuestros sentidos, inmaterial lo contrario. ¿Ya? Te decía, ¿no? Para que exista identidad, el Estado peruano tiene que cuidar nuestro patrimonio nacional. El patrimonio natural es un poco difícil para el Estado cuidarlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es implacable, ¿no? El tiempo quizás va a extinguir este patrimonio natural. Por ejemplo, ¿no? El Nevado del Huaytapallana cada vez más se derrite por esta contaminación ambiental. ¿Qué puede hacer el Estado frente a eso? ¿Cómo lo cuidaría? Por más que cree instituciones, no va a lograr pues, que se mantenga así como está. Ya, entonces, pero lo que sí puede cuidar el Estado, a través de diferentes instituciones, es cuidar nuestro patrimonio cultural. Ya, o sea, lo que ha creado el hombre. Ya, y para cuidar ese patrimonio cultural, el Estado ha generado, ¿no? Ha creado instituciones, como son, por ejemplo, el Ministerio de Cultura,
Y dentro del Ministerio de Cultura tenemos subinstituciones como el Instituto Nacional de Cultura, como la Biblioteca Nacional y el Archivo de la Nación. Todas estas instituciones tienen como principal misión la de cuidar nuestro patrimonio cultural, la de preservar en el tiempo nuestro patrimonio cultural, porque si no se corre el riesgo de que nosotros vayamos perdiendo nuestra identidad, ¿ya? ¿El Machu Picchu es propio del Perú o el extranjero? Dice, escuché que lo vendieron y ya no sería nuestro patrimonio. Ya, no, el patrimonio cultural no se puede vender. ¿Quién lo vendería? Para vender nuestro patrimonio cultural tienes que ser dueño. ¿Quién es dueño de Machu Picchu? No hay un dueño. El Estado peruano. Y el Estado peruano lo formamos todos nosotros. Nadie puede tomar la decisión de vender Machu Picchu. Lo que se ha hecho con Machu Picchu es concesionarlo. ¿Qué significa concesionar? Dar a un extranjero en su administración. Está en manos de chilenos. Es una empresa chilena la que ha sido concesionaria para que pueda administrar Machu Picchu. Esta empresa es la que cuida de Machu Picchu, la que cobra las entradas, administra, pero no es el dueño. ¿Ya? Obviamente esta concesión le han dado por cierto tiempo. ¿Ya? Esa es la economía liberal de mercado, pues, ¿no? Que permite la Constitución, ¿no? Los recursos del Perú en manos de extranjeros. ¿Y por qué? Porque ese extranjero va a traer su capital. El Perú ahorita no tiene plata, decía, ¿no? En el año 93, cuando se creó esta Constitución. En el Perú no hay plata. ¿Con qué plata vamos a preservar Machu Picchu? No hay. Ahora, si no, el Estado peruano no cuida Machu Picchu, se va a extinguir. Entonces, ¿qué hacemos? Economía liberal de mercado, hay que concesionarlo. Que un extranjero que tenga plata venga y lo administre Machu Picchu. Que ese extranjero lo cuide, lo preserve, lo pode, lo cuide, etcétera, ¿no? Y a cambio, ¿qué le vamos a dar? La administración, pues. Que ellos cubren entradas, etcétera. Y de ahí tienen sus ganancias. Y ganan mucho más, ¿no? De lo que el Estado peruano en realidad invierte. Ya, entonces, esa es la economía liberal. En ese entonces, como te decía, en el año 93, estábamos en crisis económica. Sí, ameritaba, ¿no? Ameritaba en este caso este tipo de economía liberal. Pero ahorita ya hay abusos, pues, ¿no? Hay abusos en el tiempo. Ya creo que el Estado peruano ya ha sentado su economía, ¿no? Ya tiene capital, etcétera. El Estado bien podría administrar esta empresa o este patrimonio. Pero eso no significa, cuando dice que es concesión, que ya lo han vendido y le pertenece a un extranjero. No. El patrimonio cultural no se puede vender. Nadie puede vender nuestro patrimonio. ¿Ya? Entonces, el Estado peruano tiene instituciones para que cuiden nuestro patrimonio cultural. ¿Ya? Por ejemplo, si bien es cierto, el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Cultura no van a intervenir directamente, ¿no? En cuidar a este Machu Picchu, porque por eso hay un concesionario. Pero ellos van a vigilar que este concesionario no esté aprovechándose, ganando nada más, y Machu Picchu cada vez esté peor. Ya, entonces el Ministerio está mirando al concesionario, ¿no? Está diciéndole, a ver, ¿estás cuidando? Va a hacer inspecciones, etcétera, ¿no? Porque imagínate, si no, esta empresa chilena diría, ¿no? Más ganancias, hay que dejar de invertir en Machu Picchu. Ya, entonces solo hay que cobrar entradas, que la gente ingrese de manera ilimitada y seguimos ganando más plata. No, no es así. Para eso existen estas instituciones, para que también estén limitando o cuidando a estos concesionarios. ¿Ya? ¿Y contra qué se protege al patrimonio cultural? Contra ciertas amenazas, como por ejemplo el huaqueo, el robo sacrílego, los fenómenos naturales, el vandalismo y la modernidad. Ya, huaqueo, ¿no? Huaqueo es cuando personas inescrupulosas realizan excavaciones clandestinas con el ánimo de apoderarse de patrimonio cultural mueble. Ya, es difícil que se apoderen del patrimonio inmueble, ¿no? Porque no se lo podrían llevar. Pues. Encuentro unas ruinas, me lo voy a llevar, no puedes, pues no vas a poder llevar. Pero sí se apoderan del patrimonio mueble. Hay arqueólogos, ya, que saben dónde se han desarrollado ciertas culturas y sin pedirle permiso al Estado, realizan excavaciones, por eso le dicen clandestinas, con el ánimo de encontrar ese patrimonio mueble, apoderárselo y luego venderlo y obtener ganancias de una manera unilateral. Estas personas no hacen excavaciones para encontrar este tipo de bienes y luego dárselo al Estado. No, sino que lo encuentran, lo venden y se benefician de manera particular. A eso le llaman el huaqueo, ¿ya? Excavaciones clandestinas. El robo sacrílego, ¿ya? Tú sabes que el robo es cuando se sustrae ya ciertos bienes de un lugar. Ya dicen sacrílego porque tiene que ver con estos bienes que se roban, ya tienen que ver con la religión. Y el robo sacrílego es cuando se sustraen ciertos bienes, por ejemplo, de iglesias, de templos, de conventos. Un ratero va a la iglesia, se sienta, no para escuchar misa, sino para ver qué se va a robar. Y entonces también, mira ese cuadro, ¿quién ve? El marco está bañado en oro. Uy, me lo llevo y tengo buenas ganancias.
O dice, cáliz, mira, que está utilizando el cura. Es de oro, me lo llevo y lo vendo, ¿no? Y tengo ganancias. Entonces, si ejecuta este tipo de actos, está ejerciendo una amenaza contra nuestra identidad, ¿no? Contra nuestro patrimonio, perdón, ya que le llaman el robo sacrílego. Los fenómenos naturales. Ya, la naturaleza también, a través de los fenómenos naturales, puede atentar contra nuestro patrimonio. Frente a esto, el Estado no puede hacer gran cosa, ¿no? El Estado no puede evitar que llueva y dañe cierto patrimonio cultural. El Estado no puede evitar un terremoto y que dañe cierto patrimonio cultural. Lo que sí puede hacer es tratar de preservar, ¿no? O anticiparse, reforzar los cimientos, por ejemplo, de una ruina, o tomar ciertas medidas de prevención para que el daño no sea mayúsculo, ¿no? Y no se extinga este patrimonio cultural. ¿Ya? El vandalismo, actos humanos que dañan nuestro patrimonio cultural. Ya, ¿te acuerdas la semana pasada? También te hablaba de vandalismo, ¿no? Un vándalo es una persona que daña el patrimonio ajeno. Ya, yo voy a visitar un centro histórico y hago grafitis sobre el centro histórico. Ya, eso es un vandalismo. Un acto de vandalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy dañando patrimonio de nuestro país. ¿Ya? Y la modernidad, ¿no? Lo nuevo quiere dejar de lado lo antiguo, pues, ¿no? Las personas no les interesa quizás lo que expresa cultura, el patrimonio que es de todo nuestro país, y lo único que buscan es beneficios personales. Ya, centros históricos, ¿no? Y lo invaden y quieren construir sus casas ahí. Ya, casas, una construcción colonial que el Estado lo declara centro histórico, ¿no? Y por lo tanto intangible, lo incendian, lo destruyen, etcétera, con la finalidad de construir edificios y obviamente beneficiarse de manera personal. ¿Ya? Entonces, la modernidad también es una amenaza contra el patrimonio cultural. ¿Ya, chicos? Entonces, contra eso, protegen pues estas instituciones a nuestro patrimonio cultural, porque si no lo hicieran, en el tiempo vamos a perder nuestra identidad nacional. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Profesor, disculpe, por favor, ¿me podría volver a explicar el huaqueo? Ya. ¿Qué cosa es huaqueo? El huaqueo es el acto a través del cual ciertas personas inescrupulosas, que no tienen escrúpulos, realizan excavaciones clandestinas con el ánimo de encontrar patrimonio cultural mueble, apoderárselo y beneficiarse de una manera particular. Por ejemplo, ¿no? Me voy a Huari, ya donde hay ruinas, quizás en la tierra hay enterrado, ¿no? Hay huacos, hay cerámicas, cuadros, joyas, no sé. Entonces voy y hago excavación, sin pedirle permiso al Estado, sin que se enteren las autoridades. Empiezo a hacer excavaciones. Y verdaderamente, pues encuentro este tipo de patrimonio. Joyas, no sé. ¿Para qué? ¿Para entregárselo al Estado? No, para venderlo. Lo vendo y me beneficio yo solo. Encuentro, ¿qué tal? Joyas de oro. Lo vendo al mejor postor. No, obviamente lo van a derretir para que hagan su anillo, no sé, diferentes cosas. No lo van a guardar y lo van a publicar en un museo. ¿No? Entonces, eso hace daño a nuestro país, a nuestro patrimonio cultural y por ende a nuestra identidad nacional. Ya, entonces a eso le llaman huaqueo, cuando una persona realiza excavaciones clandestinas, o sea, sin autorización del Estado. Profesor, ¿y robo sacrílego? ¿Qué es robar? Robar es sustraer un bien, ¿no? Un bien ajeno. Ya, sacrílego lo dicen porque es un bien que expresa, en este caso, religiosidad. Ya, bienes religiosos, el robo sacrílego. Entonces, ¿qué estoy haciendo con el robo sacrílego? Estoy apoderándome ilegalmente de ciertos bienes que revisten cierta religiosidad, ¿no? O sea, sustraer bienes de iglesias, de templos, de conventos, ¿ya? A eso le llaman el robo sacrílego. Gracias, profesor. Muy bien, señorita. Listo. Por último, la patria. ¿Qué es patria? Patria proviene del latín pater. ¿Qué significa pater? Significa tierra. Tierra o padre también, ¿ya? La patria necesariamente tiene que ver con un territorio, a diferencia de la nación. Acuérdate que la nación no es indispensable que exista un territorio. En cambio, la patria sí. ¿Ya? Entonces, la patria es la tierra natal, o sea, donde has nacido, o una tierra adoptiva, al cual tú has asumido que es tu lugar de origen por una cuestión ya sea afectiva, cultural o incluso histórica. Tú has nacido en Huancayo, entonces tu patria es Huancayo. Obviamente que pertenece al Perú. ¿Ya? O quizás tú has nacido en otro lugar, tú has nacido en Huancavelica, pero toda tu vida has vivido en Huancayo. Entonces, por una cuestión afectiva
o también incluso hasta histórica, puedes considerar a Huancayo como tu patria. Ya es tu tierra, por eso es natal o adoptiva. ¿Ya? Entonces, date cuenta que para que exista patria, necesariamente se vincula con un territorio. ¿Ya? Sin territorio no puede existir patria. ¿Ya? Ahora, ¿qué es patriotismo? Patriotismo es la expresión que expresa amor al suelo de donde tú provienes. ¿Ya? Porque has nacido en ese lugar o porque lo has asumido como un lugar adoptivo. ¿Ya? Entonces, a través de patriotismo, lo que nosotros buscamos es enaltecer o engrandecer o desarrollar a ese lugar de origen. ¿Ya? Por ejemplo, yo te decía, ¿no? Bailar Santiago, ¿será un acto de nacionalismo o de patriotismo? ¿Qué dice? Bailar cada año Santiago, ¿es un acto de nacionalismo o de patriotismo? Nacionalismo. 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 Ir a pelear en defensa de la soberanía nacional cuando otro país nos declara la guerra, ¿será un acto de patriotismo o de nacionalismo? Patriotismo. Patriotismo. ¿Cuál es la diferencia? Mira, bailando Santiago tú no vas a lograr, pues, no, proteger o desarrollar a tu lugar o al grupo de personas con el cual compartes una nación. Ya simplemente estás revalorando lo que pertenece a esa nación. En cambio, yendo a pelear, por ejemplo, en la defensa de la soberanía, si estás buscando en proteger y enaltecer pues, el lugar de origen. Entonces la diferencia es eso, ¿no? Que a través de uno no se desarrolla o no se enaltece y a través del otro sí. ¿Ya? Entonces diferencialo con el nacionalismo. Ya no lo utilicemos erróneamente. Por ejemplo, un peruano encuentra la cura con una sola vacuna, no a través de dosis, para el coronavirus. ¿Ya? Y lo otorga como patrimonio de la humanidad. O sea, no lo van a vender. Mira, la fórmula para encontrar la cura al coronavirus, acá está, se los doy. Cualquiera que lo produzca. Y que se le entregue gratis a todas las personas. ¿Eso será un acto de patriotismo o será un acto de nacionalismo? Patriotismo. 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 Porque en el mundo van a decir, un peruano encontró la cura al coronavirus. Está enalteciendo a nuestra patria. ¿Ya? Entonces, a lo largo de nuestra historia, nosotros hemos tenido diferentes patriotas. ¿Ya? Patriotas que a través del ejercicio de su profesión han dejado en alto el nombre del Perú. Patriotas que han ofrendado su vida, ya sea para beneficio de los peruanos o en defensa de nuestra patria. ¿Ya? Por eso a estos patriotas se les ha clasificado en personajes ilustres y en héroes. ¿Ya? Personaje ilustre es aquella persona que ejerciendo su profesión dejó en alto el nombre del Perú. Un héroe es una persona que ofrendó su vida por su patria. ¿Ya? Ahora, si hablamos de héroes, hay dos clases de héroes. Héroes civiles y héroes militares o policiales. Un héroe civil es una persona que ofrendó su vida sin pertenecer a una institución castrense o militar. ¿Ya? Y héroe militar, lo contrario, pues no, es una persona que sí, perteneciendo a una institución castrense o militar, ya ofrendó su vida, pues no, dio su vida por él. Ya, a ver, hablemos primero de los personajes ilustres. Tenemos, por ejemplo, a Nicome de Santa Cruz, ya, un folclorista, periodista y poeta, ya, que difundió la cultura afroperuana, ya, la cultura de los chinchanos sobre todo, ¿no? Y también es compositor, pues una poesía bastante conocida, ¿no? Que se llama Cocachos Aprendí. ¿Ya? Entonces, esos actos reconocidos, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial, hizo que este peruano llamado Nicome de Santa Cruz sea declarado como un héroe, como un personaje ilustre. Joaquín López Santay, de profesión artesano, ya su principal aporte a nuestra cultura fue pues sus esculturas llamadas retablos. Ahí tienes al costado la imagen de un retablo, ¿no? Es una especie de teatro que expresa cultura peruana. Es una artesanía bastante vendida a los turistas, ¿no? Que vienen a visitar nuestro país. ¿Ya? Y cuando regresan a su país se llevan cultura peruana. ¿Ya? Entonces, promotor de la cultura de nuestro país hizo pues que sea considerado como un personaje ilustre. Alfonso Barrantes Lingán, ya político de profesión, con ideología socialista, lo que ahora todo el mundo critica, ¿no? El socialismo también puede traer cosas buenas para un país. Ya este socialista de ideología fue el fundador de un programa social que hasta ahora existe en beneficio de muchos peruanos, que se llama El Vaso de Leche. ¿Profe, él era alcalde de Lima? Sí, fue nombrado alcalde de Lima y a través de este cargo fomentó pues este programa social llamado Vaso de Leche, ¿no? Que lo que busca es alimentar a las personas con bajos recursos económicos para reducir los niveles de desnutrición en nuestro país. ¿Ya?
Hasta ahora existe, ¿no? El vaso de leche en todas las municipalidades tienen este programa social. María Elena Moyano, una lideresa dirigente vecinal, ya de Villa El Salvador. Ya ella en su distrito Villa El Salvador en Lima, se enfrentaba abiertamente a los terroristas, no permitía, ¿no?, que los terroristas estén maltratando a su población de ese distrito. Ya por eso es conocida como la Madre Coraje. Ya en venganza, pues, a estos actos de María Elena Moyano fue acribillada, ¿no?, asesinada por los terroristas. Ya entonces ese acto del liderazgo que tenía en Villa El Salvador hizo, pues, ¿no?, que sea considerado una personaje ilustre. Aunque ella debería ser llevada, ¿no?, al nivel de héroe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ella ofrendó su vida, pues, ¿no? Ya entonces, bueno, pero sin embargo, actualmente es catalogado como una personaje ilustre. Gustavo Gutiérrez Merino, teólogo de profesión. Ya, un teólogo es un estudioso de la religión. Ya él tiene una obra bastante conocida en el mundo de los teólogos que se llama La Teología de la Liberación. Julio César Tello, también conocido como el padre de la arqueología peruana. Ya él fue propulsor, ¿no?, como arqueólogo de la cultura chavín. Ya, chavín en nuestro país. Tenemos a María Reich Newman, alemana de nacimiento, pero peruana por honor, ya que también era una arqueóloga y también era una matemática. Ya, su principal contribución a nuestro país fue preservar, en este caso, las líneas de Nazca, ¿no? Este patrimonio cultural llamado líneas de Nazca fue protegido por María Reich. Ya ella no permitía, ¿no?, que las personas transiten por la línea de Nazca, que los carros transiten, que los pobladores de Nazca invadan este patrimonio, esta tierra donde estaban dibujados estos geoglifos. Ya ese acto de desprendimiento hacia el patrimonio de nuestro país hizo pues que sea considerada como una personaje ilustre de nuestra patria. Chabuca Granda, ya también, cuyo nombre verdadero es María Isabel Grandalarco. Ya ella fue una poetisa, soprano y compositora. Poetisa porque sus composiciones son poesía. Soprano por su voz lírica al momento de entonar esa poesía. Y compositora porque ella misma componía, pues, ¿no?, sus canciones, ya de música criolla. También, bueno, su obra más conocida de Chabuca Granda a nivel mundial es Flor de la Canela, o La Flor de la Canela, ¿ya? Daniel Alomía Robles, también un compositor y folclorista, ya, cuya obra cumbre es El Cóndor Pasa. José Antonio Encinas, pedagogo de profesión, ya su principal aporte a nuestro país fue, pues, modificar, ¿no?, a través de ciertas propuestas pedagógicas innovativas, la educación en el Perú. Ya él planteó, pues, ¿no?, ciertas reformas a la educación que lograron que el Perú crezca, ¿no?, en cuanto a los niveles de educación que existe en nuestro país. Y por último, Javier Pérez de Cuéllar, ya diplomático de profesión. Él ha sido elegido 2 veces consecutivas secretario general de la ONU. Mira, el principal organismo internacional del Perú, o del mundo, perdón, dirigido por un peruano, ¿no?, por Javier Pérez de Cuéllar, durante la época de 1981 hasta el año de 1991. 2 veces consecutivas elegido, teniendo en cuenta que cada 5 años se elige un secretario general, 2 veces consecutivas elegido como secretario general de la ONU. Ya, héroes. Hablemos de los héroes civiles. Ya le dicen civil porque ofrendó su vida sin pertenecer a ninguna institución castrense o militar. Ya, por ejemplo, tenemos a José Olaya Balandra, ya de profesión pescador. Ya él se ofreció, ¿no?, como informante o como mensajero, ¿no?, para llevar cierta información a los patriotas, ¿no?, durante la guerra de independencia. Ya él nadando llevaba información de Lima al Callao. Ya capturado por los españoles, lo obligaron a delatar quién le daba la información y él se negó. Fue torturado delante de su madre, siguió negándose hasta que lo fusilaron, ¿no? Acabaron con su vida los españoles. María Parado de Bellido, una mestiza quechohablante que también sirvió de informante, ¿no?, para los patriotas, también, ¿no?, llevaba información. Capturada, no delató a los patriotas y fue fusilada por este acto. José Gabriel Condorcanqui, también conocido como Túpac Amaru II, un líder social indígena, ya que dirigió, pues, el levantamiento para la independencia de nuestro país contra los españoles. Ya fue asesinado también, ¿no?, cruelmente por los españoles por este hecho. Y Daniel Alomía Robles, ya el médico de profesión, también conocido como el mártir de la medicina peruana. Ya su acto heroico de Daniel
Daniel Alcides Carrión fue inocularse o inyectarse una enfermedad para describir el proceso sintomático y se pueda llegar, pues no, se pueda dar un tratamiento y evitar pues que tantas personas mueran por esta enfermedad. Ya ese acto heroico que cometió Daniel Alcides Carrión hizo que sea considerado como un personaje ilustre, perdón, como un héroe civil, ¿ya? Los héroes militares y policiales. A ver, empezamos por los policiales. Tenemos a Alipio Ponce Vázquez, que perteneció a la policía y participó en la guerra contra el Ecuador en el año de 1941. Alcides Vigo Hurtado, también un policía de profesión, que murió en el cumplimiento de su deber, enfrentándose a delincuentes en el distrito de La Victoria. Ya fue abatido por delincuentes, ¿no? En La Victoria, acto que hizo, pues, ¿no? Que sea considerado como un héroe policial. Y Mariano Santos Mateo, también conocido como el Valiente de Tarapacá, ya en un enfrentamiento entre peruanos y chilenos, ya durante la Guerra del Pacífico, este policía llamado Mariano Santos Mateo logró capturar el estandarte chileno, levantando la moral de las tropas peruanas y logrando, pues, no, que el Perú gane o se levante victorioso en este enfrentamiento, me refiero, ¿ya? Miguel Grau Seminario, que perteneció a la Marina de Guerra del Perú, ya él murió en el combate de Engamos y tiene un apelativo, ¿no? Él se le llamó el Caballero de los Mares por su forma de actuar frente a los enemigos cuando ya se encontraban abatidos. Ya Miguel Grau, en un acto de caballerosidad al enemigo chileno ya rendido y vencido a la vez, ¿no? Ordenaba rescatarlos, ¿no? Que se encontraban naufragando en el mar porque su embarcación había sido hundido, él ordenaba rescatarlos, ¿no? Y luego devolverlos a su país. Ya por eso lo conocían como el Caballero de los Mares. Más reconocido en Chile que en nuestro país, quizás. Francisco Bolognesi Cervantes, él perteneció al ejército peruano. Es uno de los héroes principales que tiene el ejército de nuestro país. Él murió también durante la Guerra del Pacífico, ¿no? En la batalla del Morro de Arica, ya negándose a rendirse frente a la superioridad numérica que se encontraba entre los chilenos y peruanos en este enfrentamiento en el Morro de Arica. Ya él fue conminado a rendirse, ¿no? Por un emisario chileno antes del enfrentamiento. Ya el Morro de Arica rodeado de chilenos. Antes de enfrentarse, mandaron un emisario chileno. Le dijeron, Francisco Bolognesi, ríndete, no permitas que tus tropas mueran. Mira, somos 6.000 chilenos contra 700 peruanos. Ríndanse, los vamos a acribillar. No permitas que tus tropas mueran en vano. Ya él dijo, pues no, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Se negó y murió en el cumplimiento de su deber. Y por último, a José Abelardo Quiñones, ya un héroe de la Fuerza Aérea de nuestro país. Ya él participó en la guerra contra el Ecuador. Ya se inmoló, ¿no? En este caso, dirigiendo su avión dañado contra objetivos ecuatorianos, ¿no? Las ametralladoras ecuatorianas dañaron su avión. Él, lejos de lanzarse en paracaídas y salvar su vida, él decidió dirigir su avión dañado contra objetivos ecuatorianos, ¿ya? Ese acto heroico hizo, pues, que sea considerado como héroe de la Fuerza Aérea de nuestro país, el máximo representante de la Fuerza Aérea de nuestro país. ¿Ya, chicos? Entonces, esos son los héroes más importantes, no digo que son los únicos, que tiene nuestra patria. ¿Ya, jovencitos? A ver, ¿qué hores? Ya, entonces vamos a pasar a la parte práctica, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Ninguna, profesor. Ninguna. Todo claro, profesor. Ya, varias veces en examen de admisión, por ejemplo, han preguntado, ¿a quién se le llamó el Valiente de Tarapacá? Respuesta. Mariano José Santos Mateos. Claro, Mariano Santos Mateo, ¿no? Él fue conocido como el Valiente de Tarapacá. ¿A quién se le llamó el mártir de la medicina peruana? ¿O se le llama? Daniel Alcides Carrión. Muy bien. ¿Quién es el compositor del Cóndor Pasa? Daniel Daniel Alomia. Robles. Así es. ¿Quién fue elegido secretario general de la ONU? Javier Pérez de Cuellar. José Pérez Cuellar. Javier Pérez de Cuellar. Javier. ¿Ya? No José. Ya, ¿a quién le llamaban el padre de la arqueología peruana? Julio César Tello. Julio César Tello. Muy bien. ¿Quién le llaman en realidad? Ya, chicos, muy bien. Resolvamos la práctica. Pregunta número 1 dice, identifica los elementos no esenciales de la nación. A ver, tradición histórica, ¿esencial o no esencial? Cuando dice esencial se refiere a fundamental.
Esencial, ¿no? Esencial. Esto sí es un elemento esencial. Unidad idiomática, ¿elemento esencial o no esencial? No esencial. No esencial. Es un elemento secundario, ¿no? Que tiene la nación, ¿ya? Conciencia nacional, ¿esencial o no esencial? Esencial. Esencial. Territorio, No esencial. No esencial. objetivos comunes. Esencial. Esencial. Entonces acá nos pide identificar a los no esenciales. No esenciales serían la B y la D, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la D. Dedo. Ya, pregunta número 2. Dadas las columnas, identifica el enunciado correcto. Columna A, tradición histórica, columna B, territorio. Identifica el enunciado correcto, dice, ¿no? A ver, tradición histórica, ¿es un elemento esencial o no esencial? ¿Fundamental o secundario, perdón? Fundamental. Fundamental. No te he escuchado, pero me han notado con audífonos. No escucha nada. Y cuando agarro un rato. Apaga tu micro, hijo, para que hables. Ya, ¿el territorio es un elemento fundamental o secundario? Secundario. Ya, entonces, ¿cuál sería lo correcto? Ahí están respondiendo. Stephanie. La C. A ver, la C dice, A es elemento fundamental de la nación. Sí, eso es lo correcto. Pregunta 3 dice, establece la relación correcta. Nación, patria, civismo, naturalización. A ver, lugar donde nacemos. Un lugar. Nación. Ojo, está hablando de un lugar, ¿ah? No de un territorio. Patria. Patria. Forma de adquirir una nueva nacionalidad. Naturalización. Naturalización. Comunidad humana unida por lazos históricos. Nación. Eso es nación. Entonces, aquí 3. Y obviamente civismo, cumplimiento de normas por el buen ciudadano. Entonces la relación correcta sería 1-3, 2-1. ¿Ah? 1-3, 2-1. La C, profesor. La C. 3-4 y 4-2. Sí, la C. Muy bien. La C es lo correcto, ¿no? Muy bien, todos los chicos que están contestando están atrás de los comentarios, ¿sí? Todos están acertando, la C, la C. Pregunta número 4. Procede para obtener la nacionalidad peruana solo a los mayores de edad. Derecho de suelo, ¿es para mayor o para menor? Menor. Ya dije, solo a mayores de edad, entonces derecho de suelo no es para mayores de edad. No. Derecho de sangre. No. No, claro, el derecho de sangre es para menores de edad, ¿no? Porque te dije tiene que ser inscrito durante la minoría de edad. Derecho de opción. Sí. En este caso, mayores de edad, porque se van a casar, pues, ¿no? Se van a casar o van a manifestar su voluntad. Entonces sí es para mayor de edad. Naturalización. Sí. Sí, también para mayores de edad. Entonces sería para mayores de edad 4 y 3. La C. 3 y 4. La C es la respuesta. Muy bien los que están contestando. 5. Si mis padres son colombianos, como yo, y mis suegros peruanos, como mi cónyuge, entonces puedo ser peruano por Derecho. suelo. Por opción. Opción. Primero, suelo. ¿Ese colombiano puede tener derecho de suelo? No. No. No ha nacido en el Perú, pues no puede tener derecho de suelo. ¿Ese colombiano puede tener derecho de sangre? No. Dice que sus padres son colombianos, entonces no, tampoco. ¿Ese peruano puede tener derecho, colombiano puede tener derecho de opción? Sí. Por su ¿Por qué cónyuge. sí? Por su cónyuge. Por su cónyuge. Bien. Entonces, puedo ser peruano por opción, solo 3. Solo la 3, la E. Así es, la E. Seis dice, son formas de adquirir la nacionalidad peruana, excepto. Por sangre, sí, no es una forma. La C. Por edad. Sí, Por edad. claro, por la edad, no existe La una C, forma de adquirir por nacionalidad edad, por edad, ¿no? La C. Así es, la C es lo correcto. 7 dice, el derecho por el cual un extranjero puede adquirir la nacionalidad peruana estando casado con una peruana de otra nacionalidad se denomina Derecho por opción. Derecho por opción. Opción. derecho de opción, Por ¿no? opción. ¿Basta casarse o qué más tiene que cumplirse? 2 años. 2 años. Vivir estar en 2 años en Domiciliar 2 años en el Perú, ¿no?
Sí. Domicilio en el Perú mínimo durante 2 años. ¿Ya? Eso es un requisito adicional para que se adquiera la nacionalidad por opción. El nacionalismo es el amor a la propia nación y todo cuanto en ella pertenece, pero en ocasión se degenera en el aborrecimiento hacia los extranjeros. En este caso se convierte en ¿Xenofobia? Xenofobia. Xenofobia. la xenofobia. Por eso dice, ¿no? Decía Albert Einstein, decía que el nacionalismo exagerado es la sarampión de la humanidad. Y así sostenía Albert Einstein, porque eso generaba, pues, ¿no? Xenofobia. Identifica cuántos enunciados pertenecen a la nación. Es el conjunto de personas unidas por vínculos como lengua, raza, cultura o religión. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Es la agrupación humana que habita en un territorio y que está bajo una misma autoridad. Falso. Esto se llama Estado, no se llama nación, ¿ya? Conjunto de personas y organismos que dirigen una división político-administrativa. Falso. Esto se llama gobierno, no se llama nación. Es el sentimiento de correspondencia a una comunidad. Verdadero. Verdadero. ¿Nación es un sentimiento de correspondencia o eso es identidad Falso. nacional? Identidad. Esto se llama identidad nacional, ¿ya? No nación. Entonces, ¿cuántos enunciados pertenecen a la nación? Uno. A ver, ¿le han atinado o no? A ver, vamos a ver en los comentarios. La C, así, todos decían la C. No. El último, no, me imagino que se han confundido. El sentimiento de correspondencia a una comunidad se llama identidad nacional, no se llama nación. Michael es migrante venezolano, quien con el fin de adquirir la nacionalidad peruana pretende contraer matrimonio con una huancaína. ¿A qué forma de adquisición de la nacionalidad recurrirá Michael? De opción. Opción, ¿no? A través del matrimonio. Ya, muy bien. Establezca la verdad y falsedad respecto a la nación. ¿Es anterior al Estado? La nación. ¿Verdadero? Verdadero. ¿Verdadero? Falso. No, falso. ¿Por qué dudan? Está bien, verdadero. Verdadero. Lo hemos dicho pues, en clase. Verdadero, está bien. Primero es la nación, después es el Estado. ¿Qué se necesita para que se convierta la nación en un Estado? El Estado. ¿Qué necesita la nación para que se convierta en un Estado? La ciudadanía. Territorio. Una Constitución. constitución, pues. El paso de ser nación a ser Estado es una constitución. Ya necesita entonces organizarse a través de una constitución. ¿Ya? Y vivir obviamente en un territorio también, ¿no? Pueden existir diversas dentro de un mismo Estado. Estamos hablando de la nación, ¿eh? ¿Puede haber varias naciones en un Estado? Falso. Sí. Falso. La semana pasada hemos hablado de esto. Verdadero. Claro, la semana pasada yo te he dicho, el Perú es un país plurinacional. Varias naciones han formado un solo Estado. Existe la nación Huanca, la nación Chanca, la nación Aguarina, no sé, diferentes naciones que hay en el Perú, ya que han formado un solo país, un solo Estado, pues a través de una constitución. Por eso dice la Constitución que el Perú es un país plurinacional. Es la organización política de la sociedad. Falso. ¿Eso es la nación? Falso. No, eso- Falso. Falso. Verdadero, falso. La respuesta correcta es la D. A ver, ¿le están atinando o no? Ahí están poniendo verdadero, falso. 12 dice, correlaciona los tipos de patrimonio con sus ejemplos. Un patrimonio arqueológico, histórico e inmaterial. A ver, arqueológico es cuando se tiene que ver con la historia de nuestro país, ¿no? Y es estudiado por los arqueólogos. Ya en este caso sería Huarivilca, ¿no? 1C. Borivilca. Histórico, cuando no necesariamente tiene que ver cultura, pero en el tiempo se ha ido preservando, ya como el caso de la Catedral de Huancayo. ¿Ya? Y inmaterial, cuando no es perceptible a los sentidos, en este caso esta tradición llamada el Agapu Huanca, ¿no? Claro, con el cual se busca agradecer a la naturaleza, ¿no? 1C, 2A, 3B. La respuesta correcta es la C. 13. Establezca la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Todo nacional es ciudadano, exceptuando a los menores de edad. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Claro, verdadero, pues. Todo nacional es un ciudadano, pero acá da la salvedad, ¿ve? Hasta ahí sería falso, ¿sí o no? Pero acá da la salvedad, exceptuando a los menores de edad. Eso hace que sea verdadera esta proposición.
¿Existe la doble nacionalidad entre peruanos y españoles? Verdadero. Verdadero. Es un pacto que fue firmado en el año de 1959. ¿Ya? Nadie puede ser despojado de su nacionalidad. Verdadero. Si le despojan de su nacionalidad, ¿en qué lo convierten? Apátrida. A patria, muy bien, en una patria. Entonces, muy bien, 13 la 14. Identifique quiénes pueden ser peruanos por naturalización. Peruanos por naturalización, dice. Las personas extranjeras que expresan su voluntad de serlo y cumplan con los requisitos según ley. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Verdadero. Muy bien, esta es la respuesta. La 14 la 15. Identifica la alternativa que no corresponda a la recuperación de la nacionalidad. ¿Cuál no es requisito para recuperar la nacionalidad? ¿Mm? La D. La E. La E. A ver, La E, profesor. la E dice, ¿puede recuperar toda persona que renunció a la nacionalidad peruana? Claro, esto no es requisito, ¿no? ¿Quiénes nomás pueden recuperar su nacionalidad? Hemos dicho los peruanos por nacimiento, no toda persona. Un nacionalizado renuncia a la nacionalidad peruana. ¿Puede recuperar la nacionalidad? No. No puede, pues, ¿no? No es un peruano por nacimiento, es un naturalizado. Si ese extranjero quiere recuperar quiere obtener nuevamente la nacionalidad peruana, tiene que hacer otra vez el trámite de nacionalización. Ya, para ellos no está dirigido la recuperación de la nacionalidad. 16 dice, establezca la verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados a la nacionalidad. En el Perú se permite la doble nacionalidad. Verdadero. Verdadero. La nacionalidad por opción se aplica a mayores de edad. Verdadero. Se van a casar, ¿no? Todo nacional es ciudadano. Falso. Falso. ¿Quiénes son los ciudadanos? ¿Qué nacional no es ciudadano? Mayor de 18 años. Mayores de 18 años. ¿Qué nacional no es ciudadano? Menores de edad. Los menores de edad. Muy bien. Entonces, verdadero, verdadero, falso. La respuesta correcta es la C. ¿Ya? 17. Establezca la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. La nacionalidad peruana se puede privar. Falso. Falso, claro. En ningún caso, bajo ninguna circunstancia le pueden privar de la nacionalidad a una persona. La nacionalidad peruana se renuncia sin la necesidad de comunicar a la autoridad competente. Falso. Falso. Para renunciar a la nacionalidad se tiene que comunicar, ¿no? A la nacionalidad, a la autoridad respectiva. Los peruanos de nacimiento que adoptan la nacionalidad de otro país pierden su nacionalidad. Falso. Falso. Mantienen, ¿no? Sobre todo con los países que tenemos pacto de doble nacionalidad. Respuesta correcta la B. B de bueno. Todo falso. Muy bien los comentarios. 18. Relaciona la nacionalidad y sus diversas formas de obtenerlo. Suelo, opción, naturalización y sangre. A ver, ¿es requisito para tener un trabajo o profesión? La C. Naturalización. Naturalización. Muy bien. ¿Es para menores de edad en estado de abandono? Suelo. Sangre. Suelo. Suelo. ¿Es transmitido de padres hacia hijos? Sangre. Sangre, ¿no? ¿El divorcio no lo invalida o anula? Opción. Entonces sería CADB. Por lo tanto, la respuesta sería la C. La C. La C. Muy bien, señoritas. La C. 19. Dadas las columnas, columna A, derecho de suelo, columna B, derecho de sangre. Identifica el enunciado correcto. Para el reconocimiento de A, debe vivirse 2 años en el Perú. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. Verdadero. 5 años. Falso. Ah, ¿qué cosa es? Ah, es derecho de suelo. ¿Tiene que vivirse 2 años o 5 años? No, nada. Naces y ya tienes nacionalidad. Imagínate, naces, no, espérate 2 años para que tengas nacionalidad. No, no es así. Ya, automáticamente has nacido en un lugar, en un país, en este caso en el Perú, y automáticamente tienes derecho de suelo. 2 dice, B es transmitido a los hijos que nacieron en el exterior. Verdadero. Muy bien. A se emplea cuando nacemos en el territorio peruano. Verdadero. Verdadero. Entonces nos preguntan, enunciado correcto. 2 y 3. La D. Así es, la D entonces sería la alternativa correcta. Y por último, 20.
Dice, determine verdadero o falso las siguientes proposiciones relacionadas con los elementos de la nación. La conciencia nacional es un elemento secundario de la nación. Falso. Falso. Fundamental. La unidad étnica es un Falso. elemento fundamental de la nación. Falso. Falso, es un elemento secundario. La tradición histórica es un elemento fundamental de la nación. Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿no? Entonces, falso, falso, verdadero, la respuesta correcta es la B. B de bueno. Profe, la diapositiva nos podría pasar. ¿Nos podría Sí. compartir, profesor, por favor? Sí, por favor. Ya lo compartí ayer. Porfa. Están en su grupo. Diles que esté en su grupo. El profesor Kevin se les va a pasar, chicos. He mandado las diapositivas también al WhatsApp del profe para que les comparta. Aquí no sé por qué no sabes. Gracias, profesor. Ya, gracias, chicos.